CADEFI les da la más cordial bienvenida al evento de hoy. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimadas amigas y amigos. Les damos la más cordial bienvenida esta tarde de jueves 2 de junio. Mi nombre es Octavio Rodríguez de Espinosa y les doy la más cordial bienvenida a su programa, Charla Fiscal entre Amigos. El día de hoy vamos a hablar de un tema importante, como todos, créanme, que yo creo que da para mucho. De verdad, 2 horas son insuficientes, sin embargo, hablaremos el día de hoy de lo que es la aplicación estricta de las leyes fiscales. Para eso me voy a permitir presentar a 2 amigos, realmente, conocedores de la materia, y voy a empezar precisamente por el doctor Juan José Carlos, para darle la bienvenida, ya que es la primera vez que nos acompañas, amigo, espero que sea la primera de muchas. Así es, amigo, muchas gracias. Bienvenido, amigo, muchas gracias. Gracias. Pues nada, me da mucho gusto estar aquí, queridos amigos, gracias a esta gran capacitadora, CADEFI, gracias a ti. Pues obviamente ya llevamos camino andado en esta materia y como bien dices, este artículo 5º da para mucho, ¿no? La aplicación estricta de las disposiciones fiscales, pues obviamente nos lleva a todos los estudiosos del derecho, a contadores, abogados, que realmente somos los que más le pegamos a estas leyes fiscales, a saber leerlas, ¿no? ¿Cuándo estoy leyendo una ley que es de aplicación estricta y cuándo estoy leyendo una disposición que permite una de las muchas formas de interpretación jurídica que hay? Amigo, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y también voy a presentarles a ya un contador conocido de ustedes, contador público certificado, el contador Narciso Vargas Salanueva. Amigo, también ya muy popular aquí en CADEFI. Muchas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, gracias a ti y desde luego a CADEFI. Un honor estar aquí con el doctor. Primera vez que compartimos foro y estoy seguro que no va a ser la última. Y pues yo me siento muy agradecido, muy bendecido de estar acá. La verdad es que ya me siento como en casa. Ya pedí que me aparten un sillón por acá. Y las veces que me inviten, si el tiempo lo permite y así lo dispone el universo, yo voy a estar aquí con ustedes. Un tema no solamente interesante, doctor Octavio, gracias, sino además yo diría que muy calientito, porque pues hay posturas, la doctrina habla mucho de esta parte, y yo he leído poco a los clásicos, pero me gusta y híjole, creo que sí vamos a entrar en un tema suave, rico, ¿no? Así es que así va a ser seguramente, claro. Seguramente, muchas gracias. Pues miren, para empezar yo quisiera, a manera de preámbulo, comentar, evidentemente de manera, sí va a haber cuestiones que sean técnicas, seguramente, sí, el tema sí lo amerita. Sin embargo, sin tratar o pretender de encontrar el hilo negro o descubrir el agua tibia, mi estimado Lick, sí aterrizar de alguna manera, poder acercarle a nuestros amigos que nos siguen, nos hacen ese favor de seguirnos, porque siento que es una percepción de repente un poco o un tanto difícil de entender para los colegas, los contadores, porque decimos, a ver, aplicación estricta de la ley, ¿realmente a qué se refiere? Y si me permiten a manera de preámbulo diría, bueno, es que a veces es por desconocimiento, les diría incluso a veces hasta por miedo, y comentabas ahorita una cosa muy importante, licenciado, hasta por no saber leer. ¿Qué sucede? ¿No? Seguramente nos ha pasado en algún momento que alguien nos llama para hacernos alguna consulta, y lo platicábamos ahorita antes de entrar a foro, que decíamos, oye, me ha pasado mucho en lo personal, que de repente te llama algún contador y te dice, oye, contador, pregunta, tengo esta duda, pero con esta situación de concepto de que las leyes fiscales deben de ser de aplicación estricta, dice, a ver, tengo esta percepción. Dice, a ver, contador, vamos a leerlo juntos, ¿no? Y de repente dice, ok, ¿qué es lo que dice, contador? Oye, es que yo entiendo que sí. Pues precisamente es lo que está comentando, ¿no? Muchas gracias, contador. ¿O qué dice? No, es que entiendo que no. Es que precisamente algunas disposiciones, ya pondremos algunos ejemplos específicos, percepción de que como contadores decimos, es que no es lo que dice la ley. Y ahorita vamos a entrar en ese detalle para especificar a nuestros amigos de la audiencia, el decir en qué momento me encuentro específicamente ante una situación de su aplicación estricta, tal como lo marca la norma, o en qué momento yo puedo hacer esa interpretación con los métodos de interpretación legales que pudieran existir, o si en un momento dado, porque sé la opinión del amigo Narciso, respecto a que él puede tener una postura, y la conozco en el sentido de que dices que todas son interpretables,
¿De acuerdo? No sé si tengan la misma percepción respecto a que de repente le entramos como contadores con ese miedito, con ese desconocimiento, con esa falta de conocimiento al decir, es que ¿a qué se refiere como tal la aplicación estricta de ese artículo 5 del Código Fiscal de la Federación? Y si me permites, Lic, yo comenzaría porque nos pudieran platicar respecto a lo que son precisamente de donde emana toda la cuestión de la obligación fiscal, que se daría ese artículo 31, fracción cuarta constitucional, que propiamente me establece los principios constitucionales. Son 5 de entrada, pero uno de ellos, precisamente el que me establece que tiene que tener un principio de legalidad, que de ahí emanarían toda la parte de lo que son las leyes, e iremos avanzando, si me lo permiten y les gusta esta propuesta, de que partiendo de esa situación, de identificar lo que son los principios constitucionales, específicamente cuáles me aplican esta estricta aplicación, desde luego es la parte de la legalidad, e irlos abordando uno por uno como preámbulo para poder llegar a la parte que diríamos ya concreta de ese artículo 5. ¿Les parece? Sí, por supuesto. ¿Quién quiere comenzar? Tú comentabas algo, amigo, que incluso te irías con una cuestión anterior. Sí, yo me iría quizá un poquito más atrás, pero primero déjame comentar lo siguiente. En efecto, los contadores hemos hecho una invasión, si me permiten el término, de la parte impositiva. Y le llamo invasión porque nuestra estructura profesional no está diseñada con bases sólidas en la materia de derecho. Claro. Lo vemos, desde luego, sí tenemos muchas materias en el camino, pero nuestra formación no es de abogados. Luego entonces desconocemos principios legales, desconocemos doctrina, desconocemos muchas cosas y entre esas tantas, doctor, desconocemos términos como hermenéutica, teología, métodos de interpretación y los leemos y decimos, hasta le damos vuelta rápido porque decimos, sí, ya lo entendí, ¿no? Pero la realidad es que no tenemos ni la más remota idea porque desconocemos, por ejemplo, nuestra legislación en qué derecho se basa, la tributaria, qué influencias tiene. Yo hasta hace poquito supe que italiana y que alemana, no lo sabía. Entonces a los contadores nos cuesta mucho trabajo. Y los abogados, sin embargo, que estudian primero los orígenes del derecho y su evolución y cómo se aplica en México, pues por supuesto que tienen una idea muy cercana en todas las materias y en esta no se diga. Tan es así que, hablando de defensa fiscal, quien es el profesional idóneo, y así lo marca además la legislación, pues es un abogado. Nosotros no le podemos entrar. Entonces, bueno, me parece que primero hay que hacer ese distingo, que hay una brecha, que la podemos disminuir, y es más, yo invito a todo mundo a que seamos más autodidactas, que nos acerquemos a cursos, diplomados, especialidades, buscando llenar esa parte dentro de nuestro perfil profesional, inclusive, ¿por qué no decirlo?, estudiar quizá Derecho, ¿sí?, para complementar, porque ya está tan... Es más, ya no podríamos intentar calcular una contribución si no tenemos conocimiento de Derecho, o la vamos a hacer mal, seguramente. Y luego entonces, si me permiten, yo me quisiera ir antes de que empecemos con esta parte de los principios y lo aterricemos en el código o quizá en ley de renta seguramente, a esta parte de, bueno, escuchamos el término hermenéutica y decimos, bueno, ¿y esto qué? ¿De qué va, no? Claro. Interpretar leyes, viene en el 5 del código. Bueno, por ahí había un personaje en la cultura griega, Hermes, su nombre, mensajero de los dioses. Okay. Y dices, bueno, mensajero de los dioses, hablas de un intermediario entre el que emite el mensaje y el que lo recibe. ¿Qué hacía Hermes según la mitología? Pues interpretaba lo que los dioses mandataban y lo transmitía. Okay. Y entonces ahí tenemos en primera instancia el concepto de interpretación. Luego entonces, por ahí hay muchos en la doctrina, Rafael de Pina, por ejemplo, es alguno de ellos, que dice, todas las leyes se tienen que interpretar. ¿Por qué? Porque primero analizo, interpreto y luego aplico. Y entonces el 5 del código habla de interpretación y de aplicación, de cosas diferentes, ¿no? Sí. Pero van en una consecuencia lógica. Por eso es que yo, una vez habiendo leído estos textos, coincido, obviamente hay quienes no, y seguramente, ¿verdad? Sí. Pero yo me quedé con la idea y dije, no, sí, claro, por supuesto, no puedo dejar de interpretar una norma antes de aplicarla, porque también la misma doctrina nos dice que la norma no es el derecho.
El derecho son los principios del derecho, que son justo los que va a tocar acá Octavio, ¿no? Solo lo pongo ahí en la mesa porque, bueno, obviamente yo me voy a hacer para acá con mi postura. Me he peleado con el 5, me he peleado con el 5 y he tenido la fortuna de tener amigos como ustedes que son muy estudiosos y pues uno viene, yo vengo aquí a aprender de ustedes. Entonces yo escucho, voy observando y dije, ok, vamos. Entonces me parece que ahí hay que distinguir primero la estructura profesional del contador, la del abogado, y luego, pues que esa deficiencia, llamémoslo así, pues nos lleva a no entender algunos términos, ¿no? Y pues hay que estudiarle para ver de qué van, ¿no? Ese me gustaría ponerlo como base y bueno, a escuchar aquí al doctor. A ver qué nos dice. Muchas gracias. Contador, pues muchas gracias. Y bueno, aquí ya entrando en materia, ¿no? Me gustaría entrar ya en materia de ese 5º del Código Fiscal que realmente da para mucho, ¿no? Tenemos 4 cuestiones que son de aplicación estricta, según este artículo, ¿no? Y van a ser de aplicación estricta aquellas disposiciones que establecen cargas a los particulares, las que establecen excepciones a esas cargas, las que establecen las infracciones y las que establecen las sanciones, ¿no? Y ya tocando una por una, pues las cuestiones que son de aplicación estricta y que establecen cargas a los particulares, pues sabemos, ahí sí, los contadores saben más que nosotros los abogados, aquellas que se refieren a los elementos del tributo. Los que tienen bien definido quién es el sujeto, el objeto, la base y la tasa o la tarifa del impuesto, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, pues yo me remito a un artículo 9 de la Ley de Impuesto sobre la Renta y para que nosotros podamos decir, ¿es de aplicación estricta, sí o no? Pues vamos a ver si tienen los elementos, ¿no? ¿Por qué? Porque ese artículo 9 nos dice cómo se calculará el impuesto de las personas morales. Correcto. Entonces nos dice, se considerarán los ingresos acumulables menos las deducciones autorizadas. Y ahí empezamos, ¿no? A aplicarlo. Ok, ¿qué es un ingreso acumulable y qué deducciones de las que tengo son autorizadas y por lo tanto proceden, ¿no? Y por ahí hablamos de una cuestión menos la PTU pagada en el ejercicio y por ahí si hay alguna cuestión de pérdidas fiscales, pues también considerarla, ¿no? Y a ese resultado que nos dé, pues ya tenemos una base para el impuesto. Y a esa base pues le vamos a aplicar una tasa del 30%. Entonces, la ley al referirse a aplicación estricta no quiso dejar ningún cabo suelto y le aplicas el 30 y no el 20 y no el 40, ¿no? Porque la autoridad puede llegar y decir, pero estás ganando mucho. Entonces, como el que gana más paga más, ¿qué te parece si mejor de la tasa del 30 te aplicamos una del 35 a ti? No, claro. Aquí sí ya es de aplicación estricta, ¿no? Y pasándonos un poquito a lo que se refiere las excepciones, híjole, pues los contribuyentes han tenido muchos problemas porque ese artículo 93 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, que me encanta, ¿no? A todos creo que los asesores nos encanta toda la parte de la ley que dice no se pagará el impuesto. Por los siguientes ingresos. Por los siguientes ingresos, ¿no? Sí. Y ahí está la excepción. Y por ahí alguien si vende su casa habitación y está dentro de los márgenes que establece la ley, pues el ingreso por esa venta de esa casa habitación pues está exento, ¿no? Y otras cuestiones que vemos en ese artículo 93, ¿no? Y no puede llegar el fisco federal y decir, oye, pues es que no has contribuido y vendes esa casa, pues te voy a cobrar el impuesto. No, porque las excepciones que establecen cargas a los particulares son de aplicación estricta y me la aplicas porque me la aplicas, ¿no? Así es, ahí llevamos tanto cargas como excepciones. Exactamente, vamos cubriendo 2 puntos. 2 puntos del... El tercero, que es las infracciones, las que establecen infracciones. Digo, yo creo que en la audiencia hay muchos contadores que les habrá llegado a sus clientes esas multas que están llegando porque no presentaron la declaración en tiempo. Sí. Entonces, viene la multa, pero viene con una motivación que dice multa por haber presentado la declaración de manera extemporánea, en términos del 81, fracción primera del Código Fiscal. Y te vas, contador, a esa fracción, a ese artículo, y por ningún lado encuentras esa hipótesis. No existe. No existe. Así es.
Entonces la autoridad está aplicando multas por infracciones que no existen, violando este quinto del Código Fiscal, ¿no? Esto es más trascendental de lo que nosotros imaginamos. Yo tengo conocimiento de una persona física que se le pasaron todas las declaraciones. Entonces, sus multas por esa hipótesis son de 350,000 pesos. Y bueno, al fisco no le interesa si no presentaste la declaración porque te pegó la pandemia, por X circunstancia, etcétera. El fisco dice, no la presentaste en tiempo, ahí te va la multa. Pero te la imponen con una hipótesis que no está establecida en ley. Y por ahí la van a encontrar. ¿Y qué hacen los contribuyentes? Oiga, contador, pues ya llegaron las multas, pues hay que pagarlas. ¿Por qué? Pues porque la impuso el SAT. Cuando ¿no? ni siquiera tenías impuesto a cargo o no llegaba a esas cantidades. Pretendes que pagues todavía más de lo que son esas infracciones a lo que realmente era el tributo. Esa es otra cosa, que igual y ni tenías impuesto a cargo o no, no tuviste actividades por ejemplo, y por no presentar la declaración, ¿no? Claro. Entonces, aquí pues los contribuyentes la pagan, ¿no? Pero no se dan cuenta que esas multas, con un pequeño agravio de ¿qué será? Un párrafo de 10 hojas, realizando esa manifestación, se cae en un medio de defensa. Claro. ¿No? De 10 renglones, ¿quieres decir? De 10 renglones. Realmente es sencillo, sí, vaya. Sí, es muy sencillo, ¿no? Sí. De verdad, vamos hasta un extremo de decirle a la autoridad, la multa que impugno es ilegal porque la hipótesis que establece no está contemplada en el artículo 81, fracción primera. Si dijéramos eso, ya está el agravio. Que ahí yo me iría precisamente a retomar la parte desde lo que es los principios constitucionales. Finalmente vamos a caer en ese artículo 5 del Código Fiscal, en el que me establece precisamente esa dualidad respecto a lo que es la aplicación estricta y cuando no. Porque sí me establece que en todas aquellas disposiciones en las que no se consideren los elementos del tributo, lo que son sujeto, objeto, base, tasa, tarifa, van a ser de aplicación estricta siempre y cuando establezca cargas a los particulares, les otorgue algún beneficio, les imponga una sanción o una infracción, que es donde está ahorita el licenciado. Y aparte dice, en las otras disposiciones sí ameritará cierta interpretación, para irnos poco a poco. Dices, ok, va. Si yo parto de lo que son los principios constitucionales que nos rigen, decimos, el principio de legalidad es el que precisamente le da origen a toda esta parte en cuanto a la aplicación estricta o no. ¿Listo? Yo preguntaría ahí, ¿dónde nos hemos perdido? Yo creo que el comentario que hacías, contador Narciso, al principio respecto a respetar esas esferas de acción de cada uno, contador, zapatero a tu zapato, abogado, ¿no? Pero siempre va a haber esa dualidad que en beneficio y en pro del contribuyente, de manera preventiva, podemos funcionar perfectamente como esa amalgama, ¿no? Pero teniendo bien definidos cuáles son esos conceptos. ¿Dónde crees? Porque creo que es una percepción que quizá nuestros amigos también compartan, respecto a que de repente para nosotros contadores nos hemos hecho bolas en ese concepto de la estricta aplicación. ¿Sí estás de acuerdo, amigo? Totalmente de acuerdo. Fíjate que nos pasa, al menos en lo particular, a mí me pasó durante mucho tiempo, ¿no? Yo viví con la firme idea justo de que no todo lo que venía en el texto normativo lo podía yo interpretar, porque así lo mandata el 5 del Código Fiscal. Pero ya después por ahí cayó en mis manos un libro y luego compré otro, ¿no? Y luego me junté con gente como ustedes y dije, no, creo que viví engañado un rato, culpa mía obviamente, no de nadie más. ¿Por qué? A ver, los métodos de interpretación son unos y la aplicación es otra. Y no lo digo yo, lo dicen los estudiosos de la doctrina, ¿no? Cuando tú aplicas, previamente, Tavo, doctor, ya interpretaste. Claro. Ya interpretaste. Como entendiendo como una interpretación, el desentrañar lo que la norma explica. Exactamente. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Y para eso hay métodos. Claro. Es decir, hay una técnica detrás. Sí. Con procesos perfectamente definidos de qué debes de tomar primero, etcétera, para interpretar y luego entonces aplicas. Sin ser limitativo mi comentario ni
nada por el estilo, los contadores normalmente aplicamos. ¿Por qué? Porque nuestra estructura profesional, insisto, fue encaminada en ese sentido. Tomamos el texto normativo y aplicamos. Tan es así que sabemos perfectamente que en el 9, que en el 14 viene la mecánica de cálculo de renta en la parte anual, en la parte provisional, y lo sabemos, o sea, lo tenemos, pero ya nosotros vemos una fórmula aritmética cuando leemos el artículo, ¿no? Sí. Pero la interpretación nos falla, y nos falla, ¿por qué? Desde luego que sabemos interpretar un texto, pero no es lo mismo interpretar una novela literaria, por ejemplo, allá un texto jurídico que trae términos técnicos que no dominamos. Claro. Y entonces, bueno, tendríamos que hacernos llegar de esos elementos, de esas herramientas, para entonces sí decir, a ver, aquí voy a aplicar teológico, se me ocurre, ¿no? O histórico evolutivo. Y voy a ver, decimos aquí ahora mucho, hay que ver qué motivó esta ley, ¿no? Chécate la exposición de motivos. ¿Por qué? Porque vamos a hacer chécate las leyes de los años, cómo han venido cambiando, ya estoy haciendo una metodología histórica, ¿sí? Pero voy a ir más allá todavía. Resulta que el derecho tributario no se maneja solo, va de manera concatenada, hay una sinergia con otras disposiciones legales, claro, la mercantil, sí. la laboral, exacto. Sí. Y entonces se empieza a ver algo bien extraño, ¿no? Porque resulta que yo siempre he dicho que la ley fiscal es muy ególatra, ese término le he dado. Okay. Le voy a poner un ejemplo de por qué. En la Ley General de Sociedades Mercantiles, pues nunca se habla de que la asociación en participación sea una sociedad. Claro. Sin embargo, en términos fiscales dice persona moral. Así es. Entonces, o sea, sí, persona moral, ¿de verdad? Sí, para mí es persona moral, y hazle como quiera. Oye, carece de personalidad jurídica. Pero no él importa, la toma y dice, no importa, me vale, fiscalmente ¿no? Juega. Entonces, ahí empezamos a ver que las bases de las figuras, que la mayoría prácticamente vienen del derecho común, el mundo fiscal las toma, pero le pone ciertas reglas y le empieza a mover cosas. Entonces, si nosotros queremos interpretar esa norma, nos tendríamos que ir primero al origen, ya sea mercantil, o sea, corporativo, laboral, etcétera, sustraer de ahí el concepto. Por ejemplo, persona física no viene la ley de renta, ¿no? Sustraer el concepto para poder entonces interpretar esta norma en particular y luego aplicarla. Perdón, amigo, pero fíjate que también ahí se ha pronunciado, y ahorita por favor, Lick, para conocer tus comentarios porque pues, son muy valiosos, pero también se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia en el sentido de que deberíamos de entender como una interpretación estricta de las leyes. Y lo que dice, palabras más o menos para no entrar en tecnicismos, y si digo alguna barrabasada, licenciado, todo el derecho a que me lo comentes, pero más o menos lo que dice la Suprema es, a ver, ahorita por lo que dices, esa parte ególatra que pueden tener las leyes fiscales, amigo. La Suprema lo que dice es, sí, obviamente bajo el principio de reserva de ley, la ley como tal específica es la que debe de determinar las reglas del juego para la cuestión tributaria. Y en este caso estaríamos hablando de la ley del impuesto sobre la renta. Pero dice la Suprema, eso es lo que le compete. Sin embargo, para cuestiones adicionales, esto no implica o no genera el hecho de que sea exactamente como lo dice la norma. Para las cuestiones que vienen adicionales, digamos que tendrá esa atenuante de poder aplicar el derecho común. Claro. Y en el comentario que dices, Narciso, dices, ok, es ególatra, como que dice, aquí nada más voy a regir yo para la parte que tenga que ver con los elementos de la contribución. Esto es mi área, ¿no? Pero todo lo demás podrá tener una cuestión de interpretación. Ahí hay una cuestión importante. Realmente, licenciado, y ya te doy la voz, es como una cuestión ahí de ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Por qué? ¿Por qué el comentario? Porque dices, ok, ley de impuesto sobre la renta, a ti te toca tratar los temas inherentes a la parte de el objeto, sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, elementos de la contribución. Pero oye, antes de eso ya existe un código de comercio. ¿Sí me explico? Hablando, por ejemplo, de la contabilidad. Ahorita empezamos ya a tocar puntos más específicos. No sé si quedó claro el comentario, licenciado, y cuál sería tu punto de vista. Sí, es que partiendo de lo que nosotros ya encontramos, ¿no? Yo me voy a remitir a otro artículo, que a mí me gusta mucho remitirme a los artículos, ¿no? No sé si recuerden cuando se decía, y que todavía lo dice, que las cantidades que se perciban por concepto de alimentos
no se pagará el impuesto también. Okay. Entonces, llegó alguien ahí y dijo, bueno, pues por ahí en Yucatán hay una sociedad civil universal sí, y que dice que podrá darle a sus socios cantidades por concepto de alimentos, ¿no? Claro. Y no faltó el que interpretó la ley y dice, pues si los alimentos están exentos, pues entonces, y se hizo una serie de planeaciones que no hablamos de 2 pesos. Hombre, claro. Y que el fisco federal puso bajo la lupa eso y dijo, esto no me está gustando. ¿Por qué? Porque están realizando una interpretación y fíjense que ahí, como no hablamos de elementos del tributo, sí estaba sujeta a interpretación esa norma, porque vieron alimentos, ¿no? Sí. Y entonces ahí llega el contribuyente, lo interpreta de una forma a través de sus asesores. El SAT dice, no, ¿qué pasó? Aquí se me está yendo grandes cantidades de dinero porque no están pagando esos impuestos, ¿no? Y llegan los magistrados o el Poder Judicial y dice, a ver, yo les voy a decir quién tiene la razón, ¿no? Bueno, partieron de la base de que los alimentos, y ahí nos vamos ya a lo que dicen ustedes, los orígenes, ¿no? Okay. La cuestión de alimentos es una cuestión que tiene su origen en el derecho familiar. Y ahí tenemos un acreedor alimentario y un deudor alimentista. Entonces, el deudor va a ser el que está obligado a proporcionarle alimentos a su familia, ¿de acuerdo? Y los alimentos son genéricos. Y como no ponía un tope la ley, vamos, será la misma pensión alimenticia que le dé... No, claro. Voy a aventarme un comercial, Tommy Motola Thalía. No. Y la pensión claro, pues sí, y la pensión que le den a una señora que vive en una zona rural de la Sierra de Michoacán, que ambas son personas, ambas son mujeres, creo yo, ambas tienen las mismas necesidades físicas, naturales, etcétera. Pero no va a ser la misma cantidad la que le van a dar a estas 2 chicas de los ejemplos, ¿no? Entonces, por ahí dijeron, pues los alimentos no están topados y cada quien percibe alimentos de acuerdo a lo que esté acostumbrado en su modus vivendi, ¿no? Y hay de los que les gusta ir al cine a puro VIP y otros que, pues ni modo, se tienen que aguantar al general, ¿no? Sí. Pero bueno, dice la Corte, están equivocándose. Esta cuestión de los alimentos tiene su origen en el derecho familiar. Y aquí, estas sociedades civiles no tienen el carácter de deudor alimentario, porque la ley dice, podrá entregar cantidades. Entonces, ese podrá no lo convierte en un deudor como en materia civil. El papá, generalmente, ¿no?, en una familia, es el que debe de aportar los alimentos, ¿sí? Entonces, llegan los magistrados y dicen, esta es la interpretación que le debemos de dar a esto. Y a partir de aquí, aquellas planeaciones fiscales que se hicieron por este concepto ya no pasan. Y cuidado porque ya establezco yo jurisprudencia, ¿no? Lo raro y lo chistoso de esto es que dentro de nuestro gremio, y que lo conocemos bien, pues no faltaba el cliente, ¿no?, que llegaba y que te decía, oye, es que llegaron unos buenazos, los meros petateros en el ámbito fiscal, y me están vendiendo esta superplaneación. Y veías ahí alimentos. Le digo, no, esto ya la Corte dijo que no. Sindicatos. Sí. Entonces, ahí entramos ya a este tema de la interpretación o aplicación estricta, ¿no? Entonces, el mismo artículo 5, ¿será de aplicación estricta del Código Fiscal o de interpretación? Pues si no establece cargas, si no es una excepción, si no es una infracción y si no es una sanción, es sujeta de interpretación ese artículo, ¿no? Entonces, de ahí partimos en eso que dices, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Bueno, hay que ver, como dijo también el contador, y lo dijo muy bien, el origen, ¿no? Aquí esta ley fiscal se trajo para acá el concepto de alimentos, pero comenzó acá en el derecho familiar, ¿no? Y de ahí podemos partir para que si podemos leer las 2 leyes,
podemos saber si una planeación fiscal pasa o no pasa. Y fíjate que ahí se abre un abanico de posibilidades en esa comparación que haces, licenciado, porque, por ejemplo, se me ocurre ahorita, tengo varios comentarios que te vamos a aprovechar muy bien, créeme, y también invitamos a todos nuestros amigos y amigas que nos manden ahí sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias. Porque, por ejemplo, ahorita que comentas precisamente, oye, ok, esto lo atrajo lo que es la legislación fiscal, pero ya tiene un origen previo, ¿no? Me detengo en la parte de la contabilidad. ¿De acuerdo? Código de comercio. Ya me establece cuáles son las obligaciones de llevar una contabilidad. Esa parte, por ejemplo, ¿en realidad tenemos la obligación de llevarlo conforme a lo que es el código? ¿O podría yo en un momento dado argumentar? Porque finalmente, digo, si es base, es todos los elementos para decirle a la autoridad cómo me comporto, cuánto ingreso, cuánto gasto. Pero realmente eso sí, me queda clara la frase, licenciado, y además quizá muchos no habíamos escuchado de esa manera, con tal claridad, precisamente por un experto, el decir, oye, yo he leído 1000 veces este artículo y nunca le había entendido así, ¿no? Hasta que no te lo da un experto, realmente así tal cual. Dices, oye, que establezcan cargas, que me establezcan alguna situación ahí de... Excepción a la carga. Las sanciones o infracciones. Esto es de aplicación estricta sí o sí. ¿Listo? Sí. Y todo lo demás, sin problema, lo puedes interpretar. Así es. Y entonces ahí es donde deberíamos de entrar a decir, a ver, ¿qué es lo que aplica en cada uno de estos 4 rubros? Pensando en la contabilidad. Legalmente tendría que remitirme como tal, licenciado, a la parte de lo que dice Código Fiscal o tendría que remitirme al Código de Comercio. Les pregunto. Perfecto. Pues yo creo que a los dos, porque ahí podríamos tener uno de los métodos de interpretación. Perdón, ¿este ejemplo sí le aplicaría? ¿A este ejemplo de la contabilidad sí le aplicaría el método de interpretación? Por supuesto, claro. Eso ¿Por qué? Porque es el análogo, ¿no? Claro. Y perdón, también el sistemático. Listo. Digo, hemos encontrado sentencias donde ya los magistrados dicen, de un análisis armónico y sistemático, ya sabes por dónde va, que te va a citar varias normas y de diferentes ordenamientos. Y que lo mismo puede agarrar Código Fiscal en un 28 que te hable de la contabilidad y que se vaya al Código de Comercio y que haga una interpretación armónica. Ahí lo que están aplicando es un método de interpretación sistemático. Listo. ¿No? Y por supuesto que sí podemos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, licenciado, pensando en que, digo, esto finalmente aprovechando que tú pues estás en los cocolazos, en los que realmente ya con cuestiones de sentencia, en el que dices, yo litigo, yo defiendo, yo prevengo, ¿no? Y todo lo que haya lugar. Le llamamos por ahí en el ojo del huracán. Exactamente. En el ruedo. Exacto. Porque obviamente estamos de acuerdo todos en que no es lo mismo que tú nada más pases los ojos, que veas la ley, que la estudies, por mucho que tengas un cierto nivel de estudio, a que realmente estés, incluso hasta como abogado, a que estés realmente en el ojo del huracán. ¿Por qué lo comento? Porque, por ejemplo, tuvimos el caso que lo defendió un abogado hace años, respecto a que la autoridad decía, oye, yo te quiero pedir en lo que es la revisión, en todo lo que era su visita domiciliaria, balanzas de comprobación y papeles de trabajo a nivel auxiliar. Yo me quedé sorprendido y no sé si todavía aplique, ya tiene un buen rato que no nos llega un asunto de ese tipo, porque ahora ya son las revisiones bebé, ¿no? Las que te hacen nada más como una revisión profunda bebé, en la que te pido nada más las retenciones, te pido ciertas cosas, rubros específicos. Pero dices, ok, como lo defendió el abogado y al final de cuentas lo ganó tal cual, en el sentido de que dice, a ver, esto estoy hablando más o menos de hace 7 años, pero resulta que lo que decía el abogado es, a ver, yo ofrecí mi contabilidad tal cual con esos antecedentes de lo que es el Código de Comercio y voy a llevar los registros tal cual. El que el Código Fiscal de la Federación me establezca, tanto en ese 28 como en el 33 del reglamento, ¿qué compone la contabilidad? Dice, pues al final de cuentas yo te entregué los registros. El hecho de que la autoridad, porque incluso aquí quiero hacer un paréntesis regresando un poquito hacia el inicio, esta parte de la aplicación estricta de ley, amigos, hay que verla también en el sentido de que aplica tanto para nosotros como sujetos pasivos, como para la autoridad, como sujeto activo, porque es de aplicación estricta. Lo comentabas al principio, licenciado. Oye, esas multas que me están llegando súper actualizadas y súper, según esto, nutridas, parece que están cobrando por el tóner o por las hojas, ¿no? Porque están enormes. Oye, lo que acabas de decir es oro molido. No está en el código. Por lo tanto, ahí también se desprenden 2 conceptos.
hecho imponible y hecho generador. Ahorita hablamos de eso. Pero a lo que quiero llegar es el punto de que esta sentencia se acabó ganando básicamente porque se le dijo a la autoridad, a ver, autoridad, tú me estás pidiendo papeles de trabajo que como tal no tienes esa atribución, porque yo te estoy entregando la contabilidad. ¿De qué manera? A como me lo establece el Código de Comercio. Y te entrego en todo caso mis registros a nivel mayor. Pero eso como tal no es atribución, nunca me lo solicitaste de esa manera y lo que yo te entregue prácticamente es lo que puedes dar por bueno. ¿Sí me explico y aplicaría, licenciado? ¿O está muy viajado a estas alturas del partido? Más bien es lo último, ¿eh? Okay. Ahorita los criterios han cambiado bastante y creo yo que un magistrado sí te diría, sabes que la ley específica, hablando aquí ya de contabilidad per se, es el Código Fiscal, ¿no? Okay. Y sí se ajustarían a que les pases lo que te indica el 28 del Código Fiscal. Ahora, ahí también tocante, eso sí fue un tema más reciente en el que nos comentaba una persona, nos llama y nos dice, oye, yo soy una empresa mediana en ARA, o sea, ya de mediano para arriba. Y llegan y le hacen una visita domiciliaria, levantan un acta inicial, precisamente para solicitar información de compulsa con un tercero. Okay. Comento esto de que es una empresa de mediana hacia arriba. ¿Por qué? Porque realmente ahí hay un control interno un poquito más estricto que el que pudiéramos tener en una cuestión micro. Ajá, ¿no? Ajá. Entonces, pues entrega la información. Básicamente se consistía en identificar las operaciones que tuvo con ese proveedor, los estados de cuenta y las facturas como tal que celebró con eso, contrato, etcétera. Lo entrega. Esto fue en noviembre del año pasado. Resulta que se llevan la información, todavía no está cerrado el caso, porque finalmente no han hecho ni un acta parcial ni final, mucho menos. Pero la semana pasada le llaman y le dicen, oye, te acabo de mandar un correo electrónico, ¿okay? De donde quiero desprender esta parte que decía, aplica la estricta aplicación, tanto para el contribuyente como para la autoridad. Ajá, ¿A sí. qué quiero llegar? Le mandan el correo, le llaman y le dicen, oye, te mandé un correo electrónico, porfa. Prácticamente solicitando el 90% de lo que ya se habían llevado, ¿ok? Entonces dices, oye, esto ya es de manera económica, porque realmente si me voy al 38 del Código me establece que todo auto de autoridad tiene que ser por escrito, fundamentado, motivado, una formalidad, esa es la palabra, amigo, gracias. Y entonces dices, oye, ¿le entrego o no la información? ¿No? Y luego de repente llegan otra vez ahí a la oficina y de manera económica, sin mediar ningún citatorio, ninguna notificación, ¿no? Entonces cuando llegan presencial, dice la secretaria, ya llegaron los del SAT, ¿qué le doy? ¿Agua o veneno? Entonces dices, ¿qué le doy, Lick? ¿Le doy la información o no le doy nada? O podría en un momento dado decirle, oye, ahí te va la información, no obstante, es pregunta, amigo, tal cual. Ahí te va la información, no obstante que te la había entregado en el mes de noviembre, en el acta de entrega-recepción, aquí la tienes, sin embargo te la envío, pero quiero hacer constar que este acto de pedirlo a través de un correo electrónico, porque ni siquiera fue por buzón tributario, carece de una formalidad, es indebido. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Sí me explico, amigo? Sí. Antes de que el doctor nos dé su punto de vista, fíjate que justamente eso es lo interesante de tener, desde luego, una idea de lo que es el marco regulatorio, pero además estar perfectamente acompañado de un abogado. Porque yo te diría, pues está padre que te la hayan pedido, yo le daría delay al correo, yo lo haría, porque le diría al abogado, fíjate que me la pidió, a lo mejor lo guardo así como una prueba, para que él pueda hacer uso de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente y decirle, a ver, yo no estoy obligado a entregártela porque ya obra en tu poder. Sí. O sea, es así que hay un acta de inicio donde tú firmaste de que la habías recibido y yo no tengo... Es más, hay mucha información que no tengo por qué dársela. Claro. Porque ya la tienes. Sí, claro. Yo vi un caso así, y ahorita ya escuchamos el comentario del doctor. No, adelante, solo para dejar esa parte clara, donde yo vi una defensa que se basó en eso. Sí. Dicen, oye, es que necesito tu acta constitutiva, y dejan que se vaya a la revisión. Remitas el expediente que obra en la autoridad. Cae todo, le fincan el crédito, y el abogado dice, claro, él asistió desde el inicio, ¿no? Él la fue guiando, entonces dijo, me piden esto, no te entrego, te multo, sí, múltame, te finco el crédito, llega, se va, no se fue al recurso, se fue directo al juicio de nulidad, y lo primero que cita es la Ley Federal de Derecho Contribuyente, y le dice, no estoy obligado a entregarte nada, el acta constitutiva la tuviste cuando me registré, ya la tienes tú en tu poder, mis balanzas te las mando cada mes, para abajo. Y lisa y llana, o sea, nulidad lisa y llana, y la ganó nada más con eso, así. ¿Sí? Entonces me parece que el tema de la defensa ahí es fundamental, y la aplicación estricta además. Sí.
De hecho, es una parte pequeñita de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente que en facultades de comprobación no está obligado a proporcionarle a la autoridad documentos que ya tiene, que ya están en su base de datos, ¿no? Exacto. Entonces, cuando te vas a dar de alta, ¿qué es lo primero que les llevas? ¿Tu acta? El acta, Sí. ya sea de nacimiento o constitutiva. constitutiva, Así es. ¿no? Sí. Entonces son documentos que ya tiene la autoridad y que en un momento dado, si te quieren multar porque no se los proporcionaste, ahí está el elemento de defensa, ¿no? Ahora fíjate, y ahí voy a concatenar lo que Tabot preguntaba, y yo me quedé con la duda, lo voy a aprovechar ahorita, porque dices, bueno, en este caso, este último que mencionaste, el anterior que mencionaste, dices, ahí sí puede haber una interpretación utilizando el método tal, ¿no? Uh-huh. Pero estamos hablando de una infracción y de una sanción. Ajá. ¿Sí? Y entonces, si nos remitimos otra vez al quinto, donde dice, oye, hablando de los 4 supuestos, cargas, excepciones, infracciones y sanciones, pues son de aplicación estricta. ¿Sí? Ajá, ajá. Y entonces, ¿aplica un método de interpretación o no? Fíjate que ya como tal, la infracción, y probablemente te refieres a que constituye infracción no proporcionarle a la autoridad los informes o documentos que solicite. La contabilidad específicamente, ¿no? O la contabilidad, ¿no? Y ahí está. Y si leemos el artículo que establece la infracción, es de aplicación estricta. ¿Sale? Okay. Pero si nosotros nos vamos a la Ley Federal de Derechos del Contribuyente y nos encontramos en un supuesto de excepción, que las excepciones son de aplicación estricta también. Okay. Entonces ya trajimos aquí a colación una excepción. Yo no estoy obligado a proporcionarte la información que ya tienes. ¿Ahí por qué pesaría más esa parte, Lic? ¿Mande? ¿Por qué pesaría más esa excepción? ¿Porque me beneficia a mí como contribuyente? Por una parte sí, porque te beneficia como contribuyente. Sí. Claro. No. Fíjate que acabas de poner en la mesa un elemento que de repente vino a cambiar el tema de defensa, porque en 2011 cambia la Constitución. La Constitución, nuestro ordenamiento supremo. Y dice, ya no otorgo garantías. Ya son derechos humanos. Se bajó tantito y dijo, solo voy a defender tus derechos, ¿no? Eso, los tengo que cuidar. Y los derechos humanos contemplan muchas cosas y se metieron en esta materia. Tan es así que muchos medios de defensa van enfocados al tema de estás agraviando mis derechos humanos. Casi todos, Casi actualmente, todos. sí. ¿Por qué? Porque aparte no solamente es la Constitución, sino son los tratados y obviamente los internacionales en materia de derechos humanos. Y el contribuyente está en esos. Así es. Y entonces cuando dices tienes que aplicar la norma que más le beneficie, jaque mate, ¿eh? Claro. Sí. La Ley Federal de Derechos del Contribuyente. Pero que también ahí, qué bueno que haces el señalamiento, amigo, porque finalmente eso viene de 2011, pero precisamente ahorita en mayo del año pasado, 2021, cambiamos de época, ¿no? Porque digamos, para nuestros amigos, que aquí tenemos al abogado que nos corregirá en todo caso, pero las épocas precisamente es la forma en la que se va a impartir justicia a través de ciertos ejes. Ese cambio de la 10ª época que tú comentas, amigo, precisamente fue por el cambio de las garantías individuales a los derechos humanos. Ahorita con este cambio de época, lo que establece como tal es de que se deben de obedecer básicamente 3 principios. La parte de lo que va a ser la inmediatez con la que se pretende realizar, la parte de lo que es la argumentación. O sea, eso es importante, amigo, O sea, yo creo que eso, a lo mejor, y ahí me entra una duda, licenciado. Si bien ahorita, por ejemplo, me llegara un crédito fiscal, me lo fincan a partir de 2017, 18, 19, pensando, lo que fuera. ¿Qué podría yo argumentar en un momento dado en esta situación de que ya cambiamos de época y que la parte de cómo se va a impartir la justicia va a considerar esta inmediatez, la parte de lo que es mi argumentación y mi ponderación? ¿Listo? Lo que yo esté ofreciendo como tal para poderlo poner sobre la mesa y como prueba. Pero si están considerándome dentro de esos ejercicios, ya sabes por dónde voy, 17, 18, ¿qué podría yo argumentar? ¿Eso sería en la época anterior o en este momento, Lic? Pero que 17, 18, porque ya opera la caducidad en perjuicio de la autoridad. Ya, no te por puede donde revisar. lo quieras ver. Supongamos que no, para que quede todavía más que todavía sabrosón, está vigente. Está vigente. Sí. Creo por que alguna... la pregunta va en el sentido de que los criterios de impartición de justicia cambiaron
con el cambio de época, ¿no? Correcto, es lo que correcto, Tavo dice. correcto. Entonces, ¿cómo cambian? Y ahora vamos a hablar de inmediatez, de argumentación y ponderación. Sí. Y ya no, que yo no estaría tan de acuerdo en el tema de los derechos humanos, ¿cuál le aplico? Es una regla, es procedimental. ¿Cuál le aplicas? Ya. Pues miren, o sea, desde la Constitución, parece que es el 136 por ahí, que dice que nos habla de las leyes supremas, ¿no? ¿Y cuáles son las leyes supremas? La Constitución, tratados internacionales y leyes federales, ¿no? Que expide el Congreso. Entonces, pone en primer orden la Constitución. Claro. Pero hablando de derechos humanos, la Constitución otorga garantías de protección de los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales que ha firmado México, ¿no? Entonces, efectivamente, nosotros en los medios de defensa, ustedes saben que se puede ir uno por un recurso o por un juicio, Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ninguno de ellos puede conocer cuestiones de derechos humanos. Sale un argumento tendiente a ello. Pero si desde ese momento lo mencionas, cuando tengas la sentencia que no te favorezca, en el amparo directo, vámonos. Ya está. Aquí está la violación al derecho humano. Okay. ¿no? Sí, ya hablas de cuestiones constitucionales. Y en todo caso podría aplicar Y en de cualquier tratados momento. internacionales de derechos humanos. Porque lo pone, de hecho la Constitución lo pone en ese Hasta renglón, arriba. lo pone arriba, Ajá. en el renglón de derechos Sí, humanos. Le dice, tú vas arriba, ¿no? Sí, sí, sí. Y los ponen al mismo nivel siempre y cuando esos tratados no contravengan la Constitución. Claro. Porque por más que los hayan puesto al mismo nivel, si estos contravienen la Constitución, entonces se puede pelear también lo que no nos favorezca, ¿no? De los tratados. Que eso sería muy complicado por el mismo procedimiento que corre un tratado, ¿no? Es decir, primero se analiza justamente que haya una sinergia con la legislación doméstica. Y que no contravenga. aunque se haya firmado a la hora de ratificarlo, el Senado se supone, le vuelve a dar otra revisada para que no haya justamente esos choques, ¿no? Sí, 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 lo pusieron como un candado, ¿no? Tradicional. Sí, 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 sí. Y en ese caso, retomando donde te había interrumpido, licenciado, respecto a que, ¿qué pesaría más en ese caso, por ejemplo, si me está imponiendo una norma específica y me está poniendo esa sanción, hablando de lo que son estas multas que comentabas, pero también por el otro lado tengo la parte de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente? ¿Cuál pesaría más toda vez que una me da la sanción, pero otra me da esa concesión? Es que decíamos hace un momento, ¿no? Por un lado, el Código Fiscal establece una infracción que consiste en no proporcionar informes o documentos a una autoridad fiscal, ¿no? Listo. Pero está la Ley Federal de Derechos Humanos que dice, si ya los tiene la autoridad, no estás obligado. No estás haciendo interpretación alguna, ¿eh? O sea, no estás diciendo, oye, ¿será infracción no proporcionarle a la autoridad informes y documentos? No, eso es de aplicación estricta. No le proporcionaste, incurriste en la infracción. Okay. Pero la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, inspirado precisamente en derechos fundamentales, dice, vamos a otorgarle al contribuyente ciertas garantías. ¿Para qué? Para que la autoridad no abuse. ¿Sale? Claro. Entonces, inspirados en esos derechos fundamentales, ok, contribuyente, si la autoridad te está pidiendo documentos que ya tiene, no estás obligado, ¿eh? Y ahí es donde un magistrado que conozca de un asunto de esos, pondera, como tú dices, pondera. Está el Código Fiscal, establece perfectamente cuál es la infracción, pero acá esta Ley Federal de Derechos del Contribuyente, inspirado en derechos fundamentales, dice que no está obligado. Yo como magistrado, y me obliga el artículo 1 constitucional, cuando veas que se van a violar derechos fundamentales, tienes la obligación de impedirlo. Entonces, sobre ese criterio se basa el juzgador cuando dice Código Fiscal o Ley Federal de Derechos del Contribuyente, ¿no? Digamos que en ese orden de ideas, por ejemplo, si yo tuviera una visita domiciliaria, una revisión de gabinete o directamente una revisión profunda, y de toda la documentación que yo sé que obra en poder de la autoridad, al momento de establecer esa respuesta, podría en un momento dado que para tal punto, ya ves que te los enumeran, decir, para este punto remitas al expediente del contribuyente que en el que cuenta la autoridad. Este sí te lo entrego, ¿no? Los estados de cuenta, ahí te van, ¿no?
acta constitutiva o modificaciones de la misma, remitas al expediente que la autoridad. O declaraciones, por ejemplo, porque por ejemplo, te las piden. por ejemplo, te las piden, sí, claro. Normales, complementarias, ¿no? Sí. De pagos provisionales y definitivos. Pues si ya los tiene la autoridad, Sí. en ese por supuesto que le puedes decir. Es para ver si la cambias de algo. ¿Qué le alteraste? Sí, ¿no? claro. Por supuesto que entra en esa excepción. ¿Ya los tienes, autoridad? Sí. Esos ya los tienes, no te los proporciono. Okay. ¿Sale? No, imagínate, ya muy maquiavélico, igual nunca pasa, ¿no? Pero, entrégame en un archivo todos los ingresos que acumulaste. Y yo pues ahí te mando el del ajuste anual, que fue acumulable, te mando el de la ganancia en venta de activo, que fue acumulable, y lo demás tú ya lo tienes. Ajá. Si acaso la ganancia inflacionaria. Sí, ahí te imagínate, ¿no? y lo demás ya lo tienes. O no se lo entrego, es más, ni le digo, para que cuando él haga todo el procedimiento, me diga, no me entregaste. Yo, pues es que ya lo tienes. Ahí pero sería, no por ejemplo, en la revisión, sino en la defensa. No sé, no sé. Bueno, y además, Es que, ¿en qué momento lo vas a exprimir? Es que el contador acaba de tocar un punto de verdad, de verdad. Imagínense, las facultades de comprobación tienen plazo para su término. Exacto. Ya sea una visita, una revisión de gabinete, Sí, claro. una electrónica o del dictamen del contador, ¿no? Oye, eso es un tip, un garbanzo de libra. Ya sé por dónde va el abogado, ¿eh? Y es lo tienes. el plazo de un año. Sí. Entonces, suponiendo que es una revisión de gabinete, pásame esta y esta y esta documentación y no le proporcionas, como dicen ustedes, declaraciones normales ni complementarias. Y dice el código, se suspenderá el plazo para concluir la revisión si la autoridad no tiene la documentación completa que solicitó o si el contribuyente no le proporcionó Te estoy grabando. toda la Sí, contabilidad. de hecho, ahí está quedando grabado. ¿Y qué estamos haciendo así? El que tenga oídos. Ahí está. Ahí estamos entendimiento, que interpretando. entienda. Sí, claro. Estamos interpretando, porque no son normas Todavía no es de mi las carga. 4 que ya vimos. No. Entonces, aquel contribuyente que el contador se le dio a la fuga con la contabilidad y no tiene nada. Sí, pues llega a pasar. Y no le ha proporcionado a la autoridad ni las declaraciones normales, ni complementarias, ni nada que la autoridad fiscal ya tiene. Y ella suspende su plazo del año, ¿no? Y resulta que en los términos que tiene la autoridad, falta un día para que concluya la revisión y ahí te va el oficio de observaciones, te lo notifico. Pero si nos metemos a eso, oye, pero es que tú suspendiste de aquí a acá. Sí. Y porque no te entregué esta documentación, ¿pero qué crees? No había razón para suspender. Tú la tienes. Digo, ese tipo de cosas son las que nos llevan ahorita a este tema de cómo estás interpretando la ley. De acuerdo. ¿No? ¿Cómo la estás interpretando? Y fíjate, y bueno, ahorita vamos a leer algunas de las preguntas que amablemente nos han compartido nuestros amigos. Porque fíjate, ya empezó ahí a mover situaciones, ¿no? Y mira, está interesante la primera. Rodrigo Lamadrid dice, hablando de esta interpretación estricta de las leyes, bueno, aplicación estricta de las leyes fiscales. Dice, el artículo 96 de la ley del ISR no establece la mecánica de retención de ISR para sueldos y salarios. ¿Debo retener, sí o no? Supongo que se refiere a la redacción como tal de lo que establece. Y digo, así, gracias Rodrigo, porque ya leyéndolo así dices, oye... Fíjate que es un tema que yo tengo la fortuna de impartir clases a nivel licenciatura y siempre que vemos esa parte les digo, a ver, determinen el impuesto con lo que viene. Primero éntrenle y luego lo vamos a hacer nosotros, ¿no? Y la mayoría trae la mecánica de algún lado. Pero cuando les digo, ¿dónde lo leíste? O sea, ¿dónde menciona qué restas, qué sumas? ¿Cómo vas a aplicar la tarifa? Exacto. ¿No? Y la mayoría no, pues es que así pura se intuición, hace, ¿no? prof. Aquí, y les digo, al que me diga en qué parte de la ley viene, es más, agárrate todo el libro, por algo es negro, les digo. Sí. Agárrate ese libro y dime en dónde, no viene en ningún lado. Entonces, me parece que la pregunta de Rodrigo es muy interesante. Va por ahí. En el sentido de que, a ver, si estamos hablando de aplicación estricta, y fíjate nada más, aplicación estricta, ahí porque ahí estás hablando de la tasa o tarifa, ¿sí? Estás hablando además de la base, porque la usas para, ¿sí? Entonces, debería de ser estricta. ¿Qué claro, haces ahí? hay en materia de retención, y hablamos de salarios, ¿me dijeron? Sueldos y salarios, sí. Cuando usan la tarifita. Ahí, ¿quién es el sujeto del impuesto? El trabajador, Sí. ¿no? ¿Cuál es el objeto? Gravar los ingresos del trabajador. Correcto.
La base, ¿dónde está establecida? Porque debe de haber una base, si no, ¿a qué aplicas las tarifas? Sí, de hecho el 96 más o menos antes de la tarifa precisamente dice, se le aplicará, bueno, a todos los ingresos percibidos en el mes se le aplicará la siguiente tarifa, ¿no? Ajá. Obviamente la mecánica me la establece de lo que serían los ingresos grabados. Sí, claro. Por otro lado tendremos los ingresos exentos. Es tu base porque no hay deducciones en este régimen para efectos de la retención. Correcto. Solamente hasta el cálculo anual. Pero al fin y al cabo sí establecen Pero las aún así también disposiciones tienes para llegar a una base. Tienes exentas. Bueno, claro, exentas, pero no son deducciones como tal. Son ingresos exentos, correcto. Sí, pero se establece la mecánica para llegar a esa base. Sí. Y aplicar la tarifa Pero correspondiente a las tarifas. Sí, la cuestión está en que, tema es la como bien dice Rodrigo, dice, pero no me da la mecánica para ver qué sumo. Límite inferior, límite superior. 4 columnas. 4 columnas. Dices, está chirrión, ¿por dónde empiezo? Y como le dices tú a tus alumnos, amigo, a ver, ¿quién les dijo? No, pues es que como nací para contadores por intuición, ¿no? Realmente no lo dice. No lo dice. O sea, la tarifa LIC Exacto. en sí es aplicación de, a ver, a la cantidad que te dé como base, réstale la columna del límite inferior. La sitúas en el renglón, ¿no? Exactamente. Donde Ubícalo en esté los en ese 11 rango. deciles Sí. y aplícale la tarifa. No lo dice. Sí, Ahora- y tampoco te describe así, Es más, justo aquí lo voy que a dijo, leer. que te describiera, a ver, ubícala en el renglón que corresponde, en el rango que caiga el ingreso, réstale el límite inferior, multiplícalo por el porcentaje de lo que exceda, multiplícalo por el porcentaje en ese mismo renglón y luego súmale la cuota fija, así como te lo estoy Ajá, diciendo, sí. no lo trae. Ajá. Fíjate, te lo voy a leer, está Sí, pequeñito por favor, antes de la por tarifa, favor. pero dice, quienes hagan, artículo 96 de la ley del ISR, quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo, están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. No se efectuará retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general A esta correspondiente recepción, ¿no? al área geográfica del contribuyente. Luego dice, la retención se calculará aplicando a la totalidad de los ingresos obtenidos en un mes de calendario la siguiente, y te aparece la tarifa, la Ajá. tabla. Y es todo. Entonces dices, oye, ¿por dónde empiezo? Ajá. Por el límite inferior, límite superior, cuota fija, o sea, sí la voy a aplicar, pero ¿quién me dice cómo Sí, se la tendré que avientas aplicarla? a- O sea, Sí, la aviento. le Sí, avientas la sí. bolita Digo, tiene razón al maestro Rodrigo de ahí, impuestos porque de la sí. universidad. Sí, ¿no? Les voy a enseñar a calcular las retenciones por salario. ¿no? Exactamente. Pero mira, es muy buena pregunta. Sí. En estricto sentido, Rodrigo, híjole, pues ahí nos está faltando precisión en la norma, así como el 9 de renta que vimos, se aplica la tasa del 30% y se acabó, ¿no? A la Sí. base. Pero aquí sí tenemos una cuestión, pero ya contestando directamente a tu pregunta, todos sabemos aquí la política recaudatoria que Claro, tiene claro. actualmente el país y como bien decían hace rato mis amigos, los tribunales a veces, pues obviamente, o no ven muy bien, tenemos ciertas sentencias que a veces no entendemos del todo, ¿no? Pero pues es siguiendo quizá una política de gobierno que tenemos, ¿no? Entonces, yo te diría, retén para que no te metas en problemas. Claro. Porque si tú dices, pero aquí no me dijeron, nada más me pusieron las tarifas. Sí, pero no me y no explican me cómo dijeron hacerlo. cuál es el procedimiento, entonces no retengo, no lo vayas a hacer. Claro, porque ahí ¿Sale? de entrada yo diría que sí se está dando tanto el hecho generador, que serían los sueldos que tiene el trabajador, como el hecho imponible toda vez que sí encuadra en este título. Sí, claro. ¿Estamos de Lo acuerdo? único que hace falta. Nada Es más, Juanito, mecánica. nada más, pero Pero finalmente... hay que recordar, ¿Qué? perdón, Ya sé a dónde vas. Rodrigo le decimos, fuentes del derecho, por Sí. la costumbre, pues ya lo hacemos. Bueno, pero no aplica en la parte fiscal. No, bueno, pero fíjate, ya lo hacemos. ¿Sabes dónde viene? En el Código Fiscal del Estado de México. Ya. Ahí sí te trae descrita tal cual. A ver, toma la columna, réstale, multiplica, suma, la trae. Sí, pues muchas El veces... procedimiento, ¿no? Sí, por ahí del 2005 a 2010 hubo un tema fuerte de pérdidas para lo que son el gobierno de la Ciudad de México, porque precisamente para la determinación del impuesto predial no lo decía. Y muchos le dieron por ahí, ¿eh? Muchos. Pues O sea, esa claro, parte que nos claro. comparte Rodrigo, digo, tiene cierta lógica, tiene toda la razón, incluso en el estricto sentido de decir, oye, pues yo sí la quiero aplicar, nada más dime cómo. Finalmente va a ser muy difícil, honestamente hablando, va a ser muy difícil que no retenga y que al final de cuentas me diga la autoridad, si tienes razón,
no lo dice la ley. No, pues sí. Ahora aquí nada más, ya para que tenga certeza Rodrigo, el criterio que tendría la autoridad, Rodrigo, la autoridad judicial, sería, a ver, ya vimos que está el sujeto, el objeto, la base, tasa o las tarifas. Entonces diría el magistrado, ahí están las tarifas, cumple con los elementos del tributo. Oiga, pero no me da la mecánica, eso es otra cuestión. Claro. Eso es otra cuestión. Entonces, de que tienes que retener, hay que retener, ¿sale? De acuerdo. El título de renta provecho, porque la vi, no contiene el elemento objeto, sin embargo, pagamos impuesto sobre la renta. Eso lo podríamos subsanar con el artículo 1 de la ley del impuesto sobre la renta, que de entrada dice, los residentes en México están obligados a pagar el impuesto respecto de todos sus ingresos. Así es. Y ya después te habla de los rubros, ¿no? Que si es actividad empresarial, que si son honorarios, que si es salario, intereses, etcétera, ¿no? Entonces, sí se establece los elementos del tributo en este caso, ¿no? Correcto. En renta. De hecho, fíjate, esta yo sabía que no la iban a hacer. Es un hecho, es clásica, ¿no? Hablando de la cuestión de interpretación, claro. Quiere que le digas. Hablando, licenciado, en la parte de lo que son las deducciones, ¿no? Deducción de inversiones. Concretamente, dice, gracias por el tema, bueno, Mario Raúl Vázquez, dice, gracias por el tema. Hablando de interpretación, ¿cómo interpretar el artículo 36, fracción segunda de ISR? Ya que dicha fracción habla de deducción, no del monto original de la inversión. ¿Qué opiniones merece? ¿Sí lo ubicas, Nick? Sí. Entonces dice, oye, pues finalmente lo que me está estableciendo es el monto de, así si lo lees de manera literal, lo que te dice es que te está estableciendo la deducción que puede hacer un contribuyente y que está topada la deducción, así literalmente, sin apasionamiento, sin cuestiones de, no, es que yo abandero, no, tal cual me establece que la deducción, si yo lo leo literal, es topada 175,000 pesos en automóviles normales, combustión, gasolina, etcétera, o 250,000 pesos los eléctricos híbridos. o híbridos. ¿Ahí has tenido algún asunto específico, Lick, y que digas tú, mira, el criterio es tal? Porque obviamente desde parte de la autoridad lo que dice es, no, se topa el monto original de la inversión, ¿no? Y es criterio no vinculativo de parte de la autoridad. Claro. ¿No? Sí, exactamente. Mira, la norma sí es susceptible de interpretación, ¿no? ¿Y quién lo interpreta a su favor? El contribuyente, y la autoridad, pues obviamente va a hacer lo propio, ¿no? La autoridad para que el impuesto sea mayor, el contribuyente por el contrario. Pero ¿no? pregúntale, ¿por qué ahí sí tendría, perdón, ¿por qué ahí sí sería interpretable cuando finalmente me establece una carga indirecta al momento de definir si yo lo hago por una vía topando la deducción o topando el monto original de la inversión? Porque las dos situaciones me van a incidir en la parte de la base. Exacto, justo. Es que es bien complicado separar. Yo te diría que a lo mejor las de forma las podríamos separar en las de, que yo no estoy de acuerdo, que unas se interpretan y otras no, pero suponiendo que unas sí, quizá las de forma, pero estas, muchas, inciden en la base. Y como son los hechos, los elementos imponibles, ¿sí? Ya sería parte de las que no se interpretan y se aplican de manera estricta, que repito, yo no estoy de acuerdo con esa parte, pero deducciones, la que tú me digas, va a tocar la base. Y esta es una de ellas. Y yo coincido con Tavo. Bueno, es más, yo soy de los que de repente digo, pues mira, yo así como lo interpreto, puedo deducir cada año tanto, ¿sí? Sin importar el monto original, porque no lo menciona. Y lo refuerzo con la siguiente fracción, me parece, que es la que habla de aviones y embarcaciones, donde ahí sí dice el monto original de la inversión está limitado a tanto. Claro. Ahí, ¿por qué distinguir o por qué distingues algunas que no? Por ejemplo, esta, sí toca la base, e incide en la base. Digo, para que quede ya un poquito más claro de una disposición que establece cargas a los particulares, vamos punto por punto. Listo, ¿no? Okay. Aquellas que se refieren a los sujetos, sujetos residentes en México. Listo. O en el extranjero. Ya hablamos de establecimiento permanente, etcétera, ¿no? Pero residentes en México. Objeto, gravar los ingresos de ese residente en México. Ahí está el objeto. Listo. La base. Bueno, la ley establecerá cómo vamos a llegar a esa base, pero
tenemos que ajustarnos al procedimiento que se establezca, pero tenemos que llegar a una base, ¿no? Y ya después la tasa o la tarifa. Ahora, en esta disposición en particular sí ha existido pues tremenda controversia y para mí sí es una parte de la ley que es sujeta a interpretación. Y muchos profesionistas, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a aplicar los métodos. Sí. Gramatical o literal. Es que me habla de esto, no de esto. Empezamos a ver qué términos está utilizando la ley, ¿no? Sí. Para llegar a la interpretación. Y ahí es donde nosotros encontramos esas pequeñas saliditas, porque la ley no es clara. Así es. Y a veces te confunde, ¿no? Y esas confusiones son las que se llevan a los tribunales, ¿no? Bueno, y luego si como contadores de repente tenemos esas dudas y decimos, híjole, aquí se aplica o no aplica la interpretación, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita vamos a darle seguimiento también a las preguntas, pero quiero dejar sobre la mesa cuando regresemos, licenciado, estimado Narciso, esos términos que dicen, por ejemplo, el artículo 25 de la ley del ISR, hablando de lo que son las deducciones. Los contribuyentes podrán, resalto ese término, podrán realizar las siguientes deducciones, punto. O luego dice, ¿no? Por ejemplo, ahorita que está en boga, artículo 206 de la ley del ISR, el reciclo para personas morales. Los contribuyentes, personas morales, deberán, así empieza de hecho el artículo 206, deberán cumplir con este régimen los contribuyentes, personas morales que no rebasen 35 millones, etcétera, ¿no? Esa parte, ahorita regresando a estas preguntas, quisiera conocer el punto de vista respecto a esos términos. Podrán, deberán. ¿En qué sentido realmente se le debe de asignar? ¿Por qué? Hablando de deducciones, artículo 25 dice podrán. Oye, pregunta, ¿podrás como decir, si tú te dedicas a esto, podrás de manera impositiva hacer estas deducciones? O permisiva en el sentido de decir, podrás, ¿no? O sea, es como opcional. ¿Sí me cachas, amigo? Sí, sí, ¿no? sí, perfectamente. Entonces, ahorita, si les parece, regresamos con esos términos, Vinic. Se me hace que son interesantes porque creo que tienen mucho que ver con lo que acabas de comentar ahorita respecto a que esta norma en específico que nos comentaba ahorita amigo, respecto a esa fracción segunda del 38 que me dice, oye, ¿qué está limitando ahí, no? El 36, perdón. ¿Qué está limitando? ¿El MOI o la deducción? Pero bueno, pasamos con la pregunta de Josefina González Gándara. Saludos. Una pregunta, ¿las cantidades que entregan los sindicatos equivalente a un poco más del salario mínimo del mes, dividido entre 2 quincenas como apoyo de acuerdo a sus estatutos, y lo depositan por transferencia bancaria, ¿la persona está obligada a pagar ISR de acuerdo al principio de legalidad? ¿Qué opinión te merece, Milek? Que ahí a lo mejor sería el principio de legalidad, yo diría también el principio de proporcionalidad y equidad, ¿no? Claro, bueno, ¿no? toda la fracción cuarta, ¿no? A ver, cantidades que entregan los sindicatos. Quincenalmente. ¿A quién? Digamos que a los ese esquema lo han platicado muchas veces respecto a que es a los sindicalizados, a los trabajadores. Claro, sí. Porque miren, volvemos a lo que comentamos al principio, la norma de origen. Si hablamos de sindicatos, nos remitimos a normas laborales. ¿Y cuál es la finalidad de un sindicato? Defender los derechos e intereses de los trabajadores, de sus agremiados. Entonces, un sindicato lo que lleva a cabo es obtener logros para sus agremiados. ¿Logros con quién? Pues con sus patrones, porque para eso ya firmaron un contrato colectivo, ¿no? La empresa con el sindicato. Entonces, año con año va a haber una revisión, a ver cómo andamos, podrías aumentarle por aquí a las prestaciones, etcétera, y ya el sindicato le comunica a sus agremiados, aquí están los logros, ¿no? Pero que un sindicato le entregue cantidades a un tercero, ¿a título de qué? Si trabajas en las oficinas del sindicato, pues lo que yo te voy a pagar es un salario, pero si no eres trabajador mío, ¿a título de qué te voy a entregar esas cantidades? Pues el concepto regularmente dice cuota sindical, ¿no? Sí, ahora, es cuota sindical, lo manejan pero como la cuota, como un reembolso. La cuota la entrega el trabajador. Claro. Se supone, tendría que ser en favor hacia del trabajador como descuento en favor del sindicato. Sí, pero claro. Aquí la cuestión es al revés. Sí, no, pues están. La operación es que el sindicato
saca el recurso de la empresa, lo saca, y ese recurso él lo distribuye, pero ya no es como salario ni en la calidad de patrón del empleador, sino es a través del sindicato y es como un beneficio del sindicato. Obviamente estamos hablando de evasión. Sí. Ahí sí, totalmente. Y ya la figura tiene muchos años. ¿Y ya, qué dijimos hace rato? ¿No? Sí, están queriendo interpretar. ¿No? Sí, pues ahí es evasión. ¿Por qué? Porque le están queriendo dar la vuelta. Es que esto no es salario. Tampoco le estoy pagando honorarios. O sea, lo que están buscando ahí es que esa cantidad que se está entregando no grave. Sí, totalmente. Porque no grave. Fíjate, dice un poco más de un salario mínimo al mes dividido en 2. Entonces, como no rebasas realmente el salario mínimo a la quincena, podrías decir que es la parte que está protegida, la parte exenta, por no rebasar el mínimo. Entonces no genera renta, ¿no? Pero si leemos lo que ella dice, la persona que lo recibe está obligada a pagar el ISR, pues sí. Principio de legalidad, por supuesto, la ley lo tipifica y dice, por todos los ingresos que recibas, si son objeto, pagas. Exactamente. ¿Sí? Y este es objeto, a menos que me diga que se lo están donando. Exactamente. No, pero aún así, ¿eh? Sí, claro. Ahora, claro. digo, regresando un poquito a la pregunta de Rodrigo, porque venía, como dicen en el béisbol, ¿no? Con cañaña, ¿no? Fíjate que el hecho de que haya una disposición que establezca cargas a los particulares no quiere decir que el contenido de la norma sea necesariamente claro. Sea necesariamente claro. No me lo tiene que especificar tal cual la autoridad. O sea, puede ser que esté la norma y que digamos establece carga al particular, pero vemos que es obscura. Exacto. O es confusa la ley. E inentendible. ¿Y qué tienes que hacer? Y ahí, pues obviamente, y ya caímos en lo que dijo el contador, si es una norma de aplicación estricta, pero ¿qué crees? Que no la entiendo. Por eso también existe el 31. No la entiendo. Entonces, al no entenderla porque es genérica, confusa o a veces hasta contradictoria entre sí, entonces ya la tengo que interpretar como bien dices, porque no es clara. No es clara. Y entonces ahí nos vamos a tener que ir ante un tribunal porque el contribuyente la interpreta a su favor. El SAT va a hacer lo propio. A ver, magistrado, tenemos el problema con esta ley que es de aplicación estricta, pero ¿qué crees? Dicen los magistrados, es confusa, profusa y difusa. Y no precisa, concisa y maciza. ¿No? Sí, ¿no? Sí, claro. Sí. Y no por el hecho de que sea una ley que establece cargas al particular, quiere decir que es perfecta. Claro. Si tiene lagunas, si es confusa, ahí sí, vámonos a un tribunal. No le entiendo a la ley. Lo tienes que en el momento que sea adecuado y oportuno. Claro. Hablando de la deducción del equipo de transporte, los automóviles. Y demás, no sé, ustedes, a lo mejor acá más hay posibilidades, pero normalmente te revisan y yo pocas veces, yo ninguna vez he visto que me digan, a ver, pásame el Excel con los 5,000 renglones y las 8,000 columnas, donde determinaste el ajuste anual por inflación y donde calculaste la deducción de las inversiones. No lo revisan. No lo revisan. Entonces, si tú vas a aplicar esta, yo te diría, bueno, la aplicas. Y si el plazo da y hay una revisión, pero además te revisan ese rubro, ya lo defenderás. Claro. Pero a mí nunca me han revisado deducción de inversiones. Nunca. No sé si a ustedes les ha tocado que les digan, pásame tu sábana. No, unas cosas impresionantes que hace uno, ¿no? Que hasta da miedo, porque sabe, piensa un número, multiplícalo por 2, ¿no? No te revisan. Se meten a cuestiones más prácticas en cuanto a la revisión, ¿no? Parecieran más obvias, pero imagínate una constructora. A ese tipo de cuestiones no se meten, contador. No. Sí, ahí sí le doy la razón. ¿Qué es lo que te dice la autoridad en las revisiones? Depósitos bancarios. Todos son ingresos. Y le vales y la mitad son préstamos. Sí, un momento de acumulación también. Exactamente. Tus gastos. No todos son deducibles. Eso es a lo que se va. Claro, ¿no? claro. Pero a una cuestión técnica como la que dices, ni le entran. Porque a veces siendo facilito lo que ya dijimos,
de ingresos acumulables menos deducciones, ni a eso le quieren entrar a veces, pues a fondo. Sí, pues si luego ni el que lo hizo le... Sí. Sí, dice Sixto Covix. Dice, contadores, buenas tardes. De acuerdo al tema de hoy, ¿se podría tener problema para deducir un comprobante fiscal que el emisor registró en unidad de medida pieza debiendo ser servicios? Desde mi punto de vista, lo puedo deducir sin problema en la aplicación estricta. El gasto es fondo, el comprobante es forma. ¿Estoy en lo correcto? Saludos. Muy bien. Interesante porque precisamente hablaron ahorita el martes, ¿no, amigo? De la cuestión esta de los CFDIs y la parte de lo que es el hecho pues, jurídico. Yo escuchaba y la verdad es que sí me suena muy convincente, vaya, yo apoyo ese punto de vista que en materia fiscal la forma se vuelve fondo. Ajá. Sí. Y yo incluso lo comenté antier. Yo decía, bueno, no vamos lejos. Hace el año pasado estábamos cumpliendo requisitos para hacer deducibles ciertas erogaciones basados en una guía de llenado. En una guía de llenado. Entonces, cuando él dice, oye, yo creo que sí puedo porque es de aplicación estricta, es un requisito. O sea, tienes que encaminarte desde mi punto de vista a lo que te dé seguridad a ti. ¿Sí? Que tengas elementos para defenderlo, eso ya... Aquí está el doctor. Fíjate, a ver, contador, ¿qué es lo que establece la ley en cuanto a requisitos en esa parte? Que pongas en el comprobante unidad de medida, ¿no? ¿Se la puso? Sí. Sí. Se la puso. Errónea, claro, pero está se la puso. interpretando. Claro. Y si llega la autoridad, oye, pero no es la correcta. Autoridad, vámonos a pelear porque esta sí es de interpretación y yo puse unidad de medida. Ahí te va un ejemplo de la vida real, así como lo compartió el amigo Sixto. Y eso pasó ayer, ¿eh? Llaman y dicen, oye, pregunta. Yo realicé el pago de lo que es el servicio de transporte de carga. ¿Listo? Pero al momento de hacer la retención no puse el 4%, sino el 6%. ¿Vale? El otro que estaba vigente. Exactamente. Dices, oye, ¿es deducible o no es deducible? Y voy a hacer un análisis ahí muy rápido que dices, a ver, 29A del código, los requisitos de los comprobantes. Me voy a la parte de lo que me establece el artículo 1A, su fracción segunda, inciso C de IVA, respecto a que debo de retener el 4%, ¿no? Y la obligación como tal, en el caso del ISR, que eso me lo establece en ISR, ¿cuándo debo de retenerlo? 5 o 6, algo así. Dices, oye, le retuve de más. ¿Es deducible o no es deducible? Le retuve el 6, ¿eh? Totalmente. ¿Es deducible? Totalmente deducible. Okay. Porque, a ver, como dicen los abogados, suponiendo sin conceder, que sí sería un requisito para la deducibilidad, que también ahí yo tengo mis dudas, porque la ley específica no marca ningún requisito, más que tener el CFDI. Es más, ni siquiera dice comprobante fiscal digital por internet, dice comprobante fiscal. Nada más así dice. Te establece una retención, esa es tu obligación, ¿no? Retener y enterar. ¿Lo hiciste? Sí. ¿Fue de más? Es otro boleto. Por el otro lado, en materia de hacerlo deducible, dices, tiene que cumplir los requisitos de renta, tiene que estar listado en el 25, ¿sí? Y no tiene que estar en el 27, ¿sí? Los cumple, ahí está, ok. Oye, y va concatenado con IVA porque tiene que traer separado y expresamente el IVA, lo trae, sí, se acabó. Oye, al final pagó de más de manera indirecta el que expidió el comprobante. Sí, lo va a acabar acreditando. Exactamente. Pero lo demás, los que te exige como que pudieran ser elementos para hacerlo deducible, los cumpliste. Fíjate, licenciado, contador, estoy seguro que este tipo de situaciones son precisamente las que nos trae locos como contadores. Yo quisiera que nos dieras, digo, ahorita nos has dado mucha luz, créeme, sí, créeme que nos has dado mucha luz, porque en el sentido que caemos como contadores, con la formación que comentabas, Narciso, al principio, sin ofender a nadie de ninguna manera, son formaciones diferentes, conocimientos y grados diferentes, en el que dices, oye, este tipo de ejemplos nos rompen la cabeza a veces, o nos emprobleman, nos confunden, porque decimos, oye, es que es de aplicación estricta. Y si dice que es el 4, pues yo pienso así tal cual, pues ni más ni menos, porque como tal me dice, servicios de transporte prestados por personas físicas o morales, vas a retener el 4%, ni el 3%, no el 6%, el 4%. En ese sentido decimos,
Pues es que es de aplicación estricta y la regla le retuve el 6. Suponiendo que Pero en cuanto a la retención, sí, ¿no? Sí. Y acá dice, lo deduzco o no lo deduzco, ¿no? Dedúcelo, porque ese sí es interpretación. Sí, pero a ver, aquí en cuanto a la retención, Milik, este ejemplo que te digo. Ajá, que ya no fuera el problema la deducción, sino La retención. la retención, que no fue el 4, sino el 6. Sí. Pues el fisco se pone, como dicen por ahí, flamenco cuando le pagas menos. Imagínate, si le estamos pagando más. Pero en el mismo caso ¿no? yo te diría, ok, así tal cual, vamos a pensar que y fue el 6. Ajá. ¿Y si hubiera sido el 3? ¿Lo deduzco o no lo deduzco? O sea, es el mismo supuesto. Claro, porque nada más no estoy obedeciendo la norma, Ajá. que hablando de la parte de la carga, a mí me establece que yo tengo que retener el 4. ¿No? Pero fíjate. Es que no, siento que para dejar un precedente muy claro, Sí. sería cuestión de decir, a ver, es que no es que sea si es más o menos. O sea, ¿cuál sería el punto de vista específico? Precisamente para sentar ese precedente y en adelante, porque pues poner ejemplos son un montón, Claro, ¿no? sí. Pero en ese caso así como que dices, híjole, o sea, si es para arriba no pasa nada, y si es para abajo, ¿sí? ¿O cuál sería el deber ser? ¿Sí me explico? ¿Cuál es el punto de vista ahí? Fíjate, ahí, y vuelvo a lo mismo, estamos hablando de una cuestión que se interpreta. ¿Lo deduzco o no lo deduzco? ¿No? Esa sí es interpretable. Y nos vamos a encontrar con lo que se encuentra a diario el contador, ¿no? La interpretación que va a tener él es, lo deduzco. Por supuesto que sí, lo deduzco. Si la autoridad en una revisión quiere perder el tiempo, es que la retención es del 6, no del 4, te va a decir no por esa cuestión. Ni modo, te vas a tener que ir a tribunal y va a ser un magistrado el que va a decir, a ver, de las dos interpretaciones les voy a decir quién está en lo correcto. Sí, pues, incluso pagó de más. Incluso pago de más. Sí, que tendrías que partir de ahí en el sentido de que cuál fue tu perjuicio. O sea, vienes a quejarte conmigo, ¿cuál es tu perjuicio? Que me pago de Así más. es. Ah, sí se Así pasó. es. Tavo, no te pases con Sí, claro. por favor. Entonces, Claro. en cuestión de interpretaciones, ojo, ahí hay que tener cuidado de que si no está bien sustentada nuestra interpretación, si es contraria a la que tiene la autoridad, ojo, porque con qué elementos vamos a estar yendo a juicio, ¿no? Sí, a lo mejor desde antes, ¿no? Sí. Desde que sabes que... Y eso algo no sucede está. con todas las normas que se interpretan, con todas. Listo. Dice Julio Domínguez Vadillo. Hola, buena tarde. Pregunta, fuera de los elementos esenciales del tributo, infracciones y excepciones a las mismas del Código Fiscal de la Federación, ¿permite cualquier otro método de interpretación jurídica? Perfecto. Ajá. Listo. ¿Cuáles son esos métodos de interpretación? ¿Y esto implica que se pueda aplicar a discreción o a criterio del gobernado? Gracias. Digo, los habías Fíjate, comentado al Julio, principio, ¿no? y qué bueno que nos estás siguiendo puntualmente, porque ahí ya nos estás resumiendo las cuestiones de aplicación estricta. Sí, existen diversos métodos de interpretación, ¿no? Está el método de interpretación literal o gramatical, donde lo que vas a hacer es leer la norma, pero respetando la cuestión de la gramática, ¿no? Y te vas a ir respetando comas, porque lo que estamos viendo actualmente, yo lo veo porque doy clases, que ya los profesionistas, tanto contadores como abogados, cada vez leen menos y no saben leer. Entonces, cuando tú les das un código, una ley, híjole, si de por sí es difícil entender una ley, la fiscal, ni se diga, parece que son de otro mundo, ¿no? Sí. Entonces, si leen de corridito, sin respetar puntos y comas, porque a veces una coma ya le cambió el sentido total a la disposición, primero hay que saber leer. Entonces, yo opino que esa interpretación literal o gramatical es una de las que debemos de tener muy presentes, porque hay que saber leer, ¿no? Hay que saber leer. Está otra que es la histórica que comentaba el contador, que pues obviamente ahí nos vamos a ver al sentido que tuvo el legislador para crear la norma. Okay. ¿Para qué la quiso crear? ¿No? Entonces, si estamos viendo y hablamos hace rato de la cuestión de alimentos, es que aquí dice que esas cantidades que se dan por ese concepto no gravan. Bueno, me voy a la intención que tuvo el legislador, que es nada más no gravar las cantidades que recibe una madre de familia para sus hijos, ¿no?
Entonces, interpretación histórica, interpretación sistemática. Nosotros tenemos a veces mucho la mala costumbre de lo que dice este artículo, ya no hay más. No, pero los contadores buenos como ustedes, porque me consta, se van a analizar las cuestiones civiles, las cuestiones laborales, las cuestiones mercantiles y aplican ahí una interpretación sistemática. La ley no se interpreta de manera aislada, sino de manera sistémica con los demás ordenamientos con los que está relacionada. Luego viene la analógica. Cuando la ley no es clara, que hablamos de eso hace un momento, entonces empiezas a irte hacia otras leyes u otras disposiciones que sí lo son, o por lo menos son un poquito más claras, y empiezas a interpretar de manera analógica. Esto es casi lo mismo que está acá. Entonces, ese es otro medio de interpretación. Pues me faltaría... Que ahí, por ejemplo, Lick, también en esa parte de la analogía, digamos que en la parte fiscal no admite como tal, para lo que son la aplicación estricta, esa analogía, salvo en el caso de lo que son comercio exterior. Ahí sí me permite de alguna manera, porque pues no puedes tener todo el mundo de lo que se va a generar. Ahí sí podrías a manera de analogía, pero fuera de eso, en la parte de lo que es la aplicación estricta, hablando de los elementos del tributo, no lo permite. Incluso, qué bueno que lo comentas, hablé de métodos de interpretación jurídica, ¿no? Claro. Exacto, pero sí, obviamente aterrizando a la fiscal, hay métodos, como bien dice Octavio, que no van a aplicar aquí. Así es. Porque el fiscal se guisa aparte, ¿no? Completamente de acuerdo. Correcto. Entonces, esos son los métodos que podríamos decir. ¿Teleológica se llama? ¿Esa a qué se refiere? La teleológica, sí, pues es buscarle el objeto a la norma. ¿Cuál es el fin que busca el legislador para crear una norma o para reformarla? Entonces, en la teleológica hay que poner atención en el objeto que se persigue para crear esa ley, ¿no? Ahí te va un objeto. Sí. Se dice y se ha dicho todo este tiempo, ¿no? En México, durante un tiempo, la venta de facturas fue el deporte nacional. Era el que se practicaba más, ¿no? O es, no sé, pero bueno. Al ver eso, bajó el rating, pero así que tú digas, wow, ya se radicó, no. Al ver eso el fisco, ¿qué dice? Pues hay que crear normas donde establezcamos sanciones más fuertes para el que vende y para el que compra. Claro. ¿Cuál es el objeto? Que no se vendan facturas, Claro. ¿no? Entonces ahí hablamos de una interpretación teleológica. Okay. Me ponen en el Código Fiscal un 113 bis que dice, cuidado También con para el que vender, compre. cuidado con comprar, ¿no? Y ahí la vas a interpretar, ¿no? Pues lo que está buscando el gobierno es que le paren a esto, Sí, ¿no? que ahí de alguna manera sí tendría que ver de manera indirecta con el aumento de la recaudación. Distinto, por ejemplo, cuando tienes algunas normas que son como tal para fiscales, que realmente lo que buscan no es la recaudación, sino a lo mejor inhibir ciertos comportamientos, que no necesariamente sería con la compra de venta de facturas, sino más bien a lo mejor el IEPS para los cigarros, Salud, ¿no? sí, todo lo que hace daño, ¿no? Y hay un objeto. Ahí, Exactamente. ¿no? Todo Hay un lo que objeto. divierte. Lo que divierte y consiente. Exactamente. Así Sí, es. sí, sí. Okay. Pues ahí está la teleológica. Se atiende al objeto que se persigue con la norma. Perfecto, Mili. Vamos ahora con Josefina González Gándara. Dice, hola, si tengo multas desde 2019 por no haber presentado las declaraciones mensuales y no las he pagado, ¿se puede hacer algo para no pagar, aunque sea desde ese año? Las declaraciones se presentaron después de los 15 días que señalan, o sea, sí, lo había comentado el si quieres abordar ahí en esta parte, licenciado. Y aprovecho también para comentarles que con base en lo que dijo hace rato el doctor respecto a que esa situación, esas multas como tal, por ilógico que parezca, no están específicas la sanción dentro de lo que es el código, pues prácticamente sería tanto como decirle a la autoridad, yo sí te quiero pagar la multa, porque sí sé que efectivamente incurrí en un error, la pagué a destiempo. Y es más, ni tenía siquiera ingresos, ¿no? Pero se me pasó. O ya sabes, triste contador, ¿no? Nunca lo hace. Yo sí quería pagarte la multa, pero ¿qué crees? Pues resulta que no hay dónde. O sea, no existe la disposición. ¿Es así, Lick?
no existe la disposición que me establezca esta parte, entonces, pues, ¿qué crees? No te la voy a tener que pagar, porque para que tu autoridad hagas lo que tienes que hacer, tiene que estar en ley. Y como esta situación no viene, pues no te pago. ¿Es correcto? Sí. Listo. Y ahí nada más, Josefina, hay que atender a lo siguiente, acto consentido, ¿no? Si esas multas te las notificaron siguiendo un procedimiento y la notificación es legal y tú no las impugnaste dentro del plazo que se establece para ello, ya es un acto consentido. Y desafortunadamente cuando la autoridad llegue a tratar de cobrártelas, no va a haber elemento alguno porque ya se te venció el plazo para impugnarlas. Ya. Entonces aquí, bueno, es lo que te puedo decir, pero a veces revisando las constancias de notificación, si no fue por por buzón. O correo certificado que todos usaban, ¿no? Si fue personal y te dejaron que el acta de notificación y que el citatorio, a veces esos citatorios no cumplen con los requisitos. Entonces, analizando esas constancias, si vemos que esas actas, ese citatorio, no cumple con los requisitos de ley, simplemente tú puedes decir, tuve conocimiento de estas multas en tal fecha. ¿Por qué? Porque la notificación no fue legal. Okay. ¿Sale? Entonces ahí hay que atender, ¿qué tienes con esas multas? Fueron notificadas de manera personal, tienes un citatorio y un acta de notificación en papel, puedes mandárnoslas, las analizamos y si la notificación no cubre los requisitos de ley, las puedes impugnar todavía. No obstante que se hubiera pasado el plazo. No obstante que ya sean desde el 19. ¿Y por buzón, Milik? ¿Mande? Por buzón. Fíjense que el buzón precisamente la autoridad lo puso para convalidar todos estos vicios que se cometían en la notificación y que pues los abogados llegábamos y las impugnábamos, ¿no? Las notificaciones. Entonces, en el buzón pues ya es claro, ¿no? ¿Sabes qué? Si se notifica por buzón, se entiende que se te notifica cuando abres el documento. Y se le ocurrió a la autoridad, ¿y qué pasa si no lo abre? Pues a los 3 días. Mándale el candado. Sí. Si a los 3 días no has abierto el acto de autoridad, al cuarto se ya entiende que fue notificado al cuarto día. Muerte lenta se llama. Sí. A los 3 días según las escrituras. Exactamente, sí. ¿No? Sí. Entonces ahí pues obviamente los tribunales sí se decantan a que la notificación por buzón no hay nada que alegar ahí. ¿Sale? Ya, listo. Valdría la pena ahí, contadora, que pudieras analizarlo. Los canales de comunicación serían a través de CADEFI y evidentemente sería el vínculo con el licenciado y obviamente cualquier amigo que estuviera en esa postura. ¿De acuerdo? Dice Alberto García, caso, dice, en devoluciones de IVA, el SAT pide relacionar todos los CFDI efectivamente cobrados y efectivamente pagados, que contenga la relación, entre otras cosas, clave de producto o servicio, la del catálogo del SAT, uso, descripción de nuestro producto. Les contestamos que esa información la contiene el UID, que ellos ya tienen, y me contestaron que es obligación de la empresa los tenga y se los entregue en la relación. Eso finalmente, y es cierto, ¿no? Finalmente el mismo SAT los timbra. Sí. ¿No? Él le da el visto bueno. Sí, por supuesto. La realidad es que en la práctica vemos cosas como esta y algunas todavía más extensivas, sí. Que algunas incluso te dicen, oye, mándame fotografía de que haya dejado constancia de que el evento sucedió. Que lo que dices que hiciste, lo hiciste. Exacto. En realidad. Yo aquí le diría a Alberto que, aquí voy a usar una frase de mi esposa que le mando un beso, por cierto, costo de oportunidad, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente te conviene más? Sopesarlo. Sí, a ver, me está pidiendo, ya lo tienes, se lo entregas. No te pelees con la cocinera, exacto. ¿no? Ahora, claro. Si tú sabes que realmente se está excediendo, como, no sé, voy a citar algo ahí, te está pidiendo un contrato, pero además quiere fecha cierta, a lo mejor ahí le digo, ¿sabes qué? No te preocupes, la voy a pedir por otra vía. Y se la pides por ahí, ya depende, pero hay que sopesar. ¿Sí claro, me explicó? Claro. Bien. Luego dice Alex, el Scout Ramírez, dice, ok. Dice, ¿por qué hoy los trabajadores, anda, ahorita que deje de jugar el ingeniero, leemos la pregunta. Más grande. ¿Ya Inge o todavía no? Que además tiene un pulso de maraquero que no veas, ¿eh? Dice Alex, el Scout Ramírez, dice, ¿por qué? Así está la pregunta, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Hoy los trabajadores de asimilados a salarios que antes tenían saldo a favor
y ya se paga impuestos y el sistema no toma en cuenta en su totalidad los gastos personales. Ok, lo hizo como pregunta, ¿no? No, va de nuez. Dice, hoy los trabajadores asimilados a salarios que antes tenían saldo a favor y ya se paga, supongo que hoy ya se paga impuesto y el sistema no toma en cuenta su totalidad de gastos personales. Bueno, ahí hay que comentar en específico que prácticamente un asimilado a salario, tomando en cuenta que no tiene derecho a lo que es el subsidio para el empleo, prácticamente desde $1 ya tendría una cantidad a pagar de impuesto, propiamente, ¿no? ¿De entrada, sí? Ya de entrada. Sí. ¿No? La cantidad que pueda ganar, si fueran $100, debería de tener ahí una cantidad de retención. Sin embargo, ahí en la parte de la totalidad de las deducciones personales, quizá tendría que ver, porque obviamente también ya se limitó esas deducciones a lo que resulte menor. 5 UMAS elevadas al año, son más o menos como $162,000 ahorita, o el 15% de mis ingresos, ¿no? Entonces, sí, es que ahí las causas pudieran ser muchas, ¿no? Tendrías que revisar el caso específico y ver. Incluso hasta que las deducciones como tal cumplan con los requisitos de haberse pagado con transferencia, cheque, crédito, débito, bancarizadas, y que obviamente correspondan a gastos del contribuyente. Entonces ahí sí habría que analizar el caso específico. Luego dice, esa ya estaba también, no, ya. Alberto preguntó lo mismo que la... Ya. Sí, ¿no? Luego dice Pedro Benítez. Una pregunta, maestros. Una persona física estaba en actividad empresarial en el mes de abril y se cambió a Reciclo. Al cambiarse a Reciclo, la empresa que le pagó y le compró mercancía tiene que corregir su contabilidad desde enero porque le mueve IVA a pagar y retenciones de IVA. Cambió a partir de abril. No, pues ya lo que pasó. Ahí se daría en todo caso lo que establece el artículo, es el 6º en todo caso, las situaciones ¿código? De hecho previstas de código. O sea, que se van generando en el momento, ¿no? Sí, así claro. Es. El momento de causación. Es correcto. Sí, estaba en otro régimen. Bien, pues hasta ahí las preguntas. Ahora yo sí quisiera pasar, no sé, amigo, ¿tienes algún tema? No, toquemos esta parte, porque ese 25 en el podrá. Ajá, está bueno. Esos términos, Milik, de esos términos que también incluso ahorita decíamos, a ver, en esta parte de la aplicación estricta de las normas fiscales, diríamos, oye, ¿a qué se refiere, por ejemplo, en ese artículo 25 cuando me establece qué es lo que puedo yo deducir? Y me dice, los contribuyentes podrán realizar las siguientes deducciones. Y ahí me habla del costo de ventas, devoluciones, todo, etcétera. Esa situación, ¿cómo debemos entenderla? Si es impositiva, a la hora de decir, tú podrás, si te dedicas a tal cosa y comercializas vinos, tú podrás realizar, pero repito, ese énfasis como impositivo, en decir, tú vas a poder deducir la parte de los viñedos, todo lo que tenga que ver con el tratamiento de la tierra, etcétera, la comercialización, la distribución, etcétera, todo lo que tenga que ver. Lo vas a poder hacer. O te digo, de manera permisiva, pues tú puedes, ¿eh? O sea, si quieres, hazlo, como si fuera una cuestión opcional. ¿Qué interpretación debemos de dar a ese podrá? Fíjate que aquí incluso el Poder Judicial sí se ha pronunciado al respecto, que cuando hablamos de una ley que establece facultades discrecionales, la discrecionalidad quiere decir que tú decides si lo hace o no, y se aplica como habían mencionado hace un momento, tanto para los particulares como para las autoridades. Entonces, cuando dice, por ejemplo, para una autoridad, la autoridad fiscal podrá, bueno, yo decido si lo hago o no, como autoridad. Claro. Cuando lo haga, estoy ejerciendo mi facultad discrecional. Sí. Lo mismo para el contribuyente. Entonces, si le dice una disposición legal, podrás, el contribuyente tiene esa elección de hacerlo o no. Okay. ¿Sale? Y si no metió todo lo que dice ahí, bueno, pues no pasa nada, porque decía, podré, ¿no? Podré. Y por ejemplo, en ese sentido, pensando en que la autoridad me tiene la revisión y me dice, bueno, la autoridad en sus facultades de revisión, pues podrá ejecutar ciertas acciones. Y de repente dice, pues no las hiciste, o sea, punto. Ajá. Esto que te comentaba, por ejemplo, del ejemplo de este contribuyente que llega a la visita, le piden esta compulsa con un tercero y le dice, a ver, estados de cuenta, venga, facturas, contratos, venga. Y se los lleva a la autoridad. Eso fue en noviembre. Y la semana pasada le llama y le dice, oye, te mandé un correo electrónico. No sé si fue porque lo perdieron, o sea, francamente no hay claridad en ese asunto, pero económicamente, mediante un correo electrónico, así simplón, ¿no? Le dicen, oye, ¿te acuerdas la información que te pedí en noviembre? Sí, mándamela por correo, ¿no? Ajá. Te quedaste con una copia. Dices, oye, espérame, bueno, te doy una copia. Dices, oye, espérame,
Porque además este contribuyente hace cuenta que solamente le mandó los estados de cuenta en las operaciones que fueron como 12 que tuvo en cierto periodo con ese contribuyente, y le mandó, y le dice a la autoridad, oye, y por cierto, mándamelas sin tachaduras, porque hace cuenta que del estado de cuenta lo que hizo fue nada más eliminar todas las operaciones y dejando nada más la parte de lo que son las operaciones con el tercero, ¿no? Entonces dice, oye, mándamelas, no estamos en mayo, bueno, era mayo todavía, la semana pasada. Y esto fue en noviembre. Y la autoridad se acuerda y dice, oye, mándamelo otra vez, no, pero ahora por correo electrónico. Ahí, ¿cuál sería tu recomendación realmente en el sentido de que, oye, autoridad, es que mira, tú puedes, pero ahí sí siento que es más impositivo, ¿no? En el sentido de que, a ver, esto es lo que tú puedes hacer, ¿eh? Y tu campo de acción está limitado únicamente a lo que la ley te permite. Y nosotros como contribuyentes podemos hacer lo que la ley no nos prohíba. Ahí, por ejemplo, ¿cuál sería tu recomendación, Nick? En ese ejemplo, ¿sí se lo doy o no le doy? ¿Le doy agua o veneno? Sí, fíjate que vámonos desde la Constitución, ¿no? Listo. Un acto de molestia, 16 constitucional. 16 constitucional, sí. ¿El que te pidan documentación es un acto de molestia? Sí. Sí, claro. Sí, ¿sale? Y dice el 16 que se tiene que notificar. Establece requisitos, fundado, motivado, autoridad competente, etcétera, ¿no? Ese tipo de comunicaciones va en contra del 16 y en contra del 38, que también es del casi una fiscal. copia de lo del 16. Ahora, si te lo hizo vía correo, pues te remites al 137 del Código Fiscal, que dice los actos administrativos que se deban notificar será bajo las siguientes reglas. Personal, correo certificado con acuse de recibo, buzón tributario. El correo electrónico no está. ¿No está? ¿No está? No. Entonces, yo recomendaría incluso que no se atienda y no pasa nada. Y más si ya esa documentación la proporcionaste. ¿Por qué? Porque a veces las ilegalidades se subsanan. Y si no está permitido el correo, mandándole a la autoridad, ¿cómo se lo vas a mandar? ¿Por el mismo correo? Es lo que pretendían, así tal cual como, oye, contéstame. No es revisión directa, ¿verdad? No, es te digo como que es una compulsa compulsa. nada más. Es una compulsa. Pero ahí, por ejemplo, le dije, o sea, a lo mejor de manera preventiva, a lo mejor sí, queriendo, si es posible, obtener esa situación que se da de parte de la autoridad y tomar una ventaja, si fuera posible. ¿Qué pasaría? O sea, es pregunta, ¿eh? Sí, o sea, te repito, y ya sé por dónde va. Ya, claro, Milik. Pues es la idea, ¿no? Sí. De que dices, a ver, se constituyó en el domicilio la autoridad en noviembre, se levantó un acta inicial. Ya le pidió la documentación, incluso palabra que esa situación como contadores la tenemos muy arraigada, porque dice, y así me hacía la consulta la contadora, me dice, es que mira, a ver, fíjate hasta dónde llega el grado, te diría yo, de incertidumbre, temor, de parte como de los contadores, porque dice la contadora, es que mira, Octavio, llegaron, se instalaron, los atendimos, todo bien, nos empezaron a pedir documentación y como tal no había una entrega, recepción como tal. O sea, vienen aquí los puntos que me está solicitando y dice, palabra, de verdad, y dice, lo instalamos en un escritorio. Se hizo el acta circunstanciada de todo lo que se entregó y todo. Pero hace cuenta que en el momento no teníamos 4 documentos de los 12 que necesitábamos entregar. Y entonces mi compañero ya se acercó al escritorio del personal de Hacienda y le dijo, oye, por cierto, aquí están estos 4 que no te había entregado, ¿no? Pero no se circunstanció cada uno de los documentos. Hasta eso, Lick, tenía miedo la contadora respecto a que dice, oye, y aunque se lo haya entregado yo así nada más de manera verbal y no constó por escrito, ¿está bien o está mal? Digo, a ver, te pidieron una situación, ¿no? Ya se las entregaste. No hay nada que diga que te opusiste, que no entregaste tal información. O sea, se llevó a cabo la visita, se fueron satisfechos, se entiende que todo se lo entregaste ahora sí que a satisfacción de la autoridad, ¿va? Ahorita llega y dice, oye, mándamelo, ¿no? Otra vez, pero por correo electrónico. Como antecedente, vamos a pensar que ahorita para, literal, no sé, agosto, septiembre terminan la visita, hacen el acta y determinaran, por ejemplo, que dicen, esas operaciones que tienes con ese tercero las considero como simuladas y ahí te va esta parte para que las quites de tu contabilidad, les des el efecto de no considerarla deducible y tampoco acreditable. La pregunta sería, ¿y si yo dejo constancia de que se lo mandé por correo electrónico? Porque así me lo solicitaron.
¿Eso carecería de validez, licenciado, y en un momento dado, ya que me determinen el crédito, podría yo esgrimirlo como una situación de fondo y decir, pues es que mira, todo lo hiciste mal, porque no tenía esa validez? ¿Se puede o no se puede? Fíjate, hablando de los documentos que faltaron, ahí sí, contadores como ustedes son los que atienden las revisiones, nunca entregue nada si no hay constancia por escrito, ¿no? Listo. Porque luego se va a prestar a que no me lo entregaste, si te lo entregué, pues ¿dónde dice, no? Las actas. Perdón por la interrupción. ¿Qué pasa si yo al momento de contestarle ese correo electrónico le digo que pues finalmente que ahí va la información, sin embargo, dejo constancia a través de este medio que no se están cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, únicamente para solicitar de manera respetuosa a esa autoridad que en lo sucesivo, en lo subsecuente, utilice los canales de formalidad que establecidos para ella tiene el código? Como para decir, mira, pues es que sí le dije, que nada más por esta ocasión se lo entrego, pero que de entrada quiero dejar esa evidencia que no utilizó los canales de formalidad. Fíjate ¿Sí que yo creo, y estoy seguro que pues, va a ir por allá, porque mira, el tema es, tú lo entregaste. Sí. Y de eso sí tienes un acta circunstanciada que deja evidencia que lo entregaste. De noviembre, sí. La segunda solicitud, y pensemos mal, sí, seguramente así sucedió. Como sí, tú bien dices, lo perdieron, sí, no sé. Y entonces la autoridad no tiene los elementos para hacerse juicio de y ejercer facultades. Sí. ¿Qué va a ocurrir si no se los mandas? Pues no va a poder. No va a poder y va a tener que, lo más seguro, yo así creo, sin elementos, va a decir, no, bueno, ya está bien, vámonos, la va a cerrar, porque no tengo los elementos, los perdí. Yo no se los daría, porque incluso aún suponiendo que me determina un crédito, suponte que me dice, no, es que entonces no salen y las tienes que quitar de las deducciones, el IVA va para atrás y te finco un crédito, ¿no? En la defensa, ahí le digo, a ver, los elementos yo te los di. ¿Cómo los valoraste? Enséñame cómo los valoraste, no los tuvieron. Tan es así que te lo están pidiendo. Finalmente dicen ellos, es que ¿sabes qué? Los estados de cuenta que me entregaste tienen esas tachaduras porque tú eliminaste todas las operaciones que no tenían que ver con ese contribuyente. Entonces, oye, bueno, pues, finalmente yo estoy obligado a entregar los estados de cuenta y eso forman parte de la contabilidad, ¿no? Pero pues dice, pero entrégamelo sin las tachaduras, sin lo que omitiste. Porque finalmente, pues, el estado de cuenta yo te lo estoy pidiendo y no te estoy pidiendo nada más que me identifiques las operaciones con él. O sea, mándame el estado de cuenta, pero identifícame dentro del cuerpo del mismo las operaciones que tuviste con este tercero. Pero pues estos cuates lo que hicieron es tachar y borrar. Bueno, claro, eliminar toda operación que no tuviera que ver con esa compulsa que están haciendo. ¿Qué le ves ahí a esa parte? Son dos cosas las que tenemos ahí, Si le estamos proporcionando a la autoridad un documento que tiene tachaduras y ella no puede apreciar lo que busca, estamos obstaculizando las facultades de comprobación, ¿no? Y ahí pues podría tener un problema el contribuyente. Ahora, si la autoridad por escrito te está diciendo estos estados de cuenta no los puedo apreciar en su integridad porque esta parte de estas operaciones están tachadas o las tapaste ahí con algo, te requiero que me proporciones estados de cuenta donde se verifiquen todas las operaciones y que son estas. La autoridad te lo está requiriendo por escrito, fundada y motivadamente, pero si no lo ha hecho, ahí empezamos con los asegúnes, ahí es donde yo te decía, por ejemplo, pensando en que sí tienen información, pero que finalmente la tienen con esas tachaduras, que no es legible o que de alguna manera no puede tener el documento completo de la autoridad, pensando en que no lo perdió. Pero me lo sigue pidiendo por correo electrónico. Entonces, ¿qué pasa si yo le contesto en el sentido de decirle, oye, ahí te va, ahora sí sin tachaduras, nada más te identifico bien las operaciones con el cliente, pero te recuerdo y te comento que todo acto de autoridad debe de obedecer o cumplir con los requisitos del 38 del Código, de manera formal, por escrito y utilizando los canales adecuados. Y este correo electrónico convencional no es un canal adecuado, pero ahí te va la información. Yo pudiera en un momento dado, cuando me determine de que esas cantidades son no deducibles y tampoco son acreditadas para ISR, yo podría tomar una ventaja del medio por el que se hizo la autoridad de esa información. Fíjate que si los considera la autoridad,
no porque subsanaste, ¿no? Tú se los mandaste. Y hay que ver de qué correo se mandó, ¿no? Sí. Porque si es de un correo de dominio de la empresa, pues no queda lugar a dudas que tú lo mandaste. Pero si es uno de esos de Hotmail que puede crear cualquier persona, que no se puede acreditar que forma parte de la empresa, no es ni socio, ni el representante, ni algún empleado, pues ahí tenemos una cuestión que lo está proporcionando una persona que legalmente no podría tener validez porque no tiene nada que ver con la empresa. Entonces hay que ver de qué correo se está mandando, si es un correo de dominio, y si fuera un correo de dominio, el hecho de que le digamos, pero este no es un conducto legal, ya no pasaría nada porque estaríamos convalidando. Te lo estoy entregando, ¿no? Lo que sí, como no es un conducto legal, no tienes por qué proporcionarla. Ahí sí. Y que la autoridad, por escrito, te diga por qué te lo está solicitando otra vez. No importa que sea con las tachaduras, pero la autoridad tiene la obligación de notificarte eso por escrito. Claro. Eso y también, no por correo electrónico. Eso fíjate que nos llevaría, ya para ir cerrando también el tema, respecto, por ejemplo, a esas cartas de invitación, ¿no? Que al final de cuentas no dejan de ser eso, como tal, que incluso también te llegan por vía correo electrónico, ya ni siquiera por buzón tributario. Esa también tendría, digamos, el mismo efecto, licenciado. Es decir, ¿tú qué recomendarías en ese sentido con las cartas de invitación? ¿Si las atiendes, no las atiendes? Sí, porque como dicen por ahí, no hay que pelearse con la cocinera, ¿no? Al fin y al cabo, sea por correo electrónico, ahí sí, o por buzón tributario, si estás bien, pues hay que atenderlas, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque si no las atiendes, entonces ya te perfilas para una revisión. Es correcto. Te perfilas para una revisión, porque la autoridad dice, pues como que no se está, no está poniendo de su parte el contribuyente para autocorregirse, o las llamadas videocomparecencias, ¿no? Donde te invitan a que comparezcas y en pantalla y te proyectan, ¿no? Usted tuvo estas operaciones, pero ¿qué cree? Este contribuyente publicado en la lista, ¿no? Entonces le doy a conocer de manera respetuosa esta situación para que se autocorrija, de considerarlo procedente. Que incluso en muchas ocasiones, seguramente les ha pasado, el hecho de que atender una carta de invitación, de lo que trata es de explicarle a la autoridad por qué no le coinciden sus números, ¿no? Por ejemplo, yo tuve el caso específico en el que la autoridad decía, oye, según mis controles, conforme al CFDI de gastos, deducciones que tú tenías, yo llego a 31 millones, yo autoridad. Dice, pero tú declaraste en tu anual 42, eran 11 millones de diferencia. ¿No? Y ya pues llega la invitación, dices, chirrión, ¿a poco sí, no? O sea, ¿a poco tengo 11 millones de diferencia? Y dije, ok, bajamos nuevamente, esto pasó el año pasado, por ahí de octubre. Bajamos, lo primero que hicimos, a ver, chécate todos los FDIs de deducciones para nosotros, pero chécatelos todos, ¿no? Actuales. Sí, no vaya a ser que alguien me canceló ahí 5 millones de pesos en deducción, ¿no? No, pues ya de entrada descargas y dices, no, pues de entrada por estos que son deducción tal cual, eran alrededor de 35 millones. Dices, sin problema. Ahora te voy a explicar, autoridad, que aparte de estas deducciones que tú tienes, también considera los sueldos, ¿eh? Porque esos son, yo los emito, pero también es una deducción. ¿Sí? Considera el ajuste anual por inflación, considera las retenciones que yo le estoy haciendo a los proveedores del extranjero, que ellos no me emiten CFDI, pero también tengo unos millones en esa parte. Entonces ya le fui explicando y al final de cuentas dicen, sí es cierto. Pues, oye, pues, se les olvida que hay algo que se llama conciliación contable. Exactamente. Entonces dice, sí es cierto, pues ahí está la autoridad, pero para el otro, antes de venir a molestarme, muchas de esas situaciones. Y atendiste la invitación y aclaraste. Y hasta ahorita. Y ahí está. Y además sí está totalmente identificado, o sea, oye, hasta la deducción de inversiones, ¿no? También eso también juega, ajuste por inflación, pérdida cambiaria y los pagos que hago al extranjero. Entonces se acabó atendiendo. Muchas veces es nada más para aclarar esa situación. Sí, exactamente. Listo. Fíjate que, perdóname, yo me quiero regresar rápido porque se va a acabar el tiempo. Sí, amigo. Ni cuenta me di, llevamos 10 minutos aquí. Esta parte del 25, fíjate que yo no coincido del todo en el sentido de que sea una opción, el podrá. Porque
desde mi particular punto de vista, este artículo lo que hace es limitar el derecho a las deducciones y me dice, puedes estas que te digo. O sea, no puedes más. Si las tienes, hay que hacerlas. Claro, son impositivas. Okay. Ahora, ¿qué pasa si no llevas a cabo esas deducciones? Pues que le puedes dar muchos efectos, amigo. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿no? Bueno, pero aparte de que pierdes el derecho. ¿Pero ya incurriste en alguna infracción? No, pero ahí te va. ¿Por qué? Cuando se llega a utilizar ese término que pudiera ser permisivo, como opcional, dices, a ver, un ejemplo. Traigo un coeficiente de utilidad del año 2020 y 2021 voy a cerrar en pérdida. Pero si dejo de considerar algunas deducciones, puedo bajar el coeficiente. O sea, si lo tomo permisivo y opcional, en 2021 no considero ciertas deducciones con el fin de que no cierre en pérdida, sino en utilidad. ¿Con qué utilidad? Una que me permite un coeficiente menor al de 2020. Y en ese sentido, pues causar una cantidad menor. Ahí en ese caso sí le estaría yo pegando a la autoridad. Ajá. Pero entonces dices, oye, ¿se puede o no se puede? ¿Sí me explico? Bueno, sí, claro. Pero insisto, el 25 me parece que lo que hace realmente es listar aquellas que puedes. Claro. Independientemente, sabemos desde luego la decisión que tú tomes. Claro. ¿No? Podrías jugar, como tú dices, con las cifras, pero el 25 desde mi punto de vista es, a ver, aquí te da la lista de los que se pueden, ¿eh? No hay otros. Fuera de estos, olvídate. Sí. Ni me inventes cosas. Sí, y hablando de la interpretación estricta, bueno, de la aplicación estricta de las leyes fiscales, ya para ir cerrando, amigo, porque ya nos vamos a estar en tiempo, me gustaría a lo mejor cerrar con ese comentario, licenciado. En ese sentido, se podrá, Narciso ya ahorita ya expresó su punto de vista, creo que si es una situación que dices, te dedicas a tal cosa, esto es lo que puedes hacer, y si las tienes, las debes de aplicar, claro. ¿No? ¿Cuál sería tu punto de vista y tu experiencia, licenciado, en ese sentido? Pues mira, prácticamente encontramos ahí una palabrita que nos está causando ruido, ¿no? ¿A qué se refiere? Podrá. De que si yo decido lo hago o no, o nada más me estás enlistando cuáles, ¿no? Y ahí empezamos con esa interpretación gramatical. ¿Qué sentido le estás dando a este término? Y empiezan las confusiones. Para mí es el listado. No, para mí es el contribuyente si decide que lo hace o no lo hace. ¿Por qué? Porque la autoridad no es precisa en sus términos. ¿Y qué le costaba si nos decantamos por el criterio que tiene el contador? ¿Qué le costaba decir? A continuación se enlista las deducciones que el contribuyente considerará. Se enlista, ¿no? O de manera opcional podrá aplicar, ¿no? En el otro. Por ejemplo, en otro sentido. Sí, claro. Exactamente, porque entonces ya viene la confusión. Híjole, podrá, entonces, ¿a qué se refirió? ¿No? Y ya, pues obviamente, si hay conflicto autoridad-contribuyente, ya dijimos a dónde se va. A Poder Judicial, y es el que va a decir, este es el espíritu del legislador, o se utilizó el término podrá en este sentido. Listo, ¿no? listo. Un último comentario, amigo. No, bueno, es un tema boom, creo que escogiste un tema, lo dijiste bien hace rato, podríamos salir el domingo aquí, porque además del concepto de qué debo de entender por interpretación, bajándolo a la materia fiscal, todos, yo insisto, solamente los de forma quizá no, pero los de fondo, todos pegan o en la base, o en la tasa, o en el sujeto, o en el objeto. Los elementos. Y hablando del quinto, el mismo quinto tiene ciertas particularidades que uno podría decir, también lo interpreto o no. Porque, por ejemplo, te dice, a ver, los que generan cargas son estos. Los de excepción no nos dice. ¿Sí? Y los de sanción y de infracción tampoco, nada más los menciona. Pero solamente los de cargas al particular sí te dice cuáles son. El mismo 5. Muy bien, listo. Nick, un último comentario. Sí, pues nada más, como dicen por ahí, el fisco yo creo que se fue en el sentido de que las excepciones no tienen tantos elementos como una carga fiscal, ¿no? Infracciones, pues lo mismo. A ver, constituye infracción si no presentas tu declaración dentro del plazo legal. Ahí no hay más, ¿no? Pero hay que imponerle la multa con la hipótesis que establezca la ley. Sanción. Te corresponde una multa de 15,000 pesos, pero me caes gordo, para ti es de 20. No. La sanción es estricta, es de 15,000 y tantos, mientras no se vaya actualizando, ¿no? Listo. Pues muchísimas gracias. No me queda más que agradecerle
primeramente a nuestros invitados. De verdad, yo creo que esta la vamos a repetir, Mili, de verdad. Lo vamos a repetir con otros temas interesantes. Muchas gracias, Narciso. No, al muchas contrario. gracias, Gracias. Juan José Carlos González. Ya saben, cualquier duda que tengan a través de los canales de CADEFI, lo podemos aprovechar también al licenciado. Y bueno, nada más para despedirme, que pasen buena tarde, de verdad. Les agradecemos mucho el favor de su atención, al staff, al ingeniero Pepe, aquí a Cris, y también ahorita que nos escuche también Luisa, porque dice que nunca la felicitamos, pero ya está por acá, ya estamos oliendo, ya nos está de cenar al ratito. De verdad, muchas gracias a todo el staff. Amigos, muchas gracias. Pásenla muy bien y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias. CADEFI agradece su preferencia. Hasta pronto.